Bienvenido. ¿Todo bien, peludo? Bienvenido a este espacio Hola, ¿qué virtual. tal? No sé si. Acá hay gente muy copada ya en el chat, que bien. Que capaz que nos puede confirmar si está saliendo todo bien en algún momento, excepto por el detalle ese de nuestras caras. Que eso no es un glitch, sino que somos nosotros mismos. Hay gente que pedía gatos, y acá ya hay un gato. Bien. Es un verdadero éxito Ah, todos. primer. Este regreso ahí está Pomelo y de este lado está Lucrecio acá. Hola Lucrecio, mirá ahí está Pomelo. Parecen el mismo, Eh, pero no. bueno, excelente. Bienvenidos al Efectivamente, los opio gatos con gatos. naranjas. Ya está. Y bueno, es un gustazo volver al opio. ¿Cómo andás, Adrián? Y muy bien, bastante nervioso en realidad por volver a este opio después de un tiempo y aparte a salir por Twitch. Aviso que no estoy viendo el chat. Yo, por ejemplo, estoy solo en Discord porque Vos no estamos estás por en el Discord. chat. Yo, si querés, te cuento qué pasa en el chat. Hay Dale, mucha dale. gente hablando. Mucha gente. Bueno, dale. Miles de millones de personas que están hablando. ¿Cómo estás, Me Adrián? Hace imagino. 2 años y pico, desde el último opio que no nos veíamos nosotros, porque en realidad la gente no lo sabe, pero nosotros nos odiamos. Exacto. Pero bueno, estamos acá en esto Tuvimos porque, que. bueno, es el negocio. Acá hay Sí. mucho dinero. Necesitábamos Ahora dinero para seguir está. viviendo y dijimos, bueno, vamos a seguir Exactamente, acá haciendo el está opio. Jeff Bezos que nos está pagando para salir en Twitch. Y Gracias. bueno, qué bien, gente que ya está participando en el chat, muy bueno. Esto es toda una novedad para mí, porque en el opio nosotros no sabíamos qué pasaba con la gente. Es verdad, Nosotros sí. hablábamos, o sea, en el opio viejo, nosotros hablábamos así en el aire. Y bueno, pero estamos arrancando y en realidad es el primer programa de lo que esperemos sean muchos programas que salgamos en Twitch. Y bueno, lo que pasó en los últimos años ha sido tanto que, bueno, vamos a ver si en estos próximos programas podemos hacer un resumen del universo en los últimos años, ¿verdad, Adrián? Y vamos a intentarlo, por lo menos hoy vamos a hablar de lo que nos reunió en este en esta nueva etapa, que es un poco hablar lo que empezó a pasar después de que Elon Musk dijo que iba a comprar Twitter, más que nada. Exactamente. Bueno, como mucha gente sabrá, y capaz que no, eh, Elon Musk, que es la persona a la que podemos llamar, yo suelo hablar de nominalmente más rico del mundo, porque en realidad lo que se hace es se le da valor a bienes que tiene, valores teóricos, porque en realidad si mañana Elon Musk fuese a vender todas sus acciones, obviamente no recuperaría todo el dinero que tiene, todo el dinero que supuestamente valen, pero no importa, el hombre teóricamente más rico del mundo, o nominalmente más rico del mundo, está hace un tiempo con ganas de comprar Twitter. Digamos que ya dejó de ser noticia de todos los medios, sí de los medios especializados, pero no de todos los medios, pero aún así todavía no compró Twitter. Elon Bueno, Musk, ¿no? Eso. eso es algo importante para empezar a marcar, más que nada, ¿no? En el opio siempre hablamos como de medios, ¿no? Y de analizar un poco la comunicación y los medios. Y sin dudas que Elon Musk no es el dueño de Twitter hasta ahora. Le falta Es todavía el, para es eso. el, igualmente es el accionista mayoritario porque hace un mes y medio compró tipo un 9% de las acciones. Y bueno, y Twitter, al ser una compañía pública, la gran mayoría de las acciones la tiene gente suelta. O sea, cuando digo pública no porque sea propiedad estatal ni nada, sino porque cotiza en bolsa. Eh, es uno de los dueños y el principal, pero no es el dueño del 100%, que es lo que quiere hacer ahora con su compra del 100% de las acciones. Sí, exactamente. La idea igual es justamente marcar que si bien está en un proceso y sí es verdad que tiene esas shares, ya las tiene ahí y es de los mayoritarios, sin duda, de hecho, si no me equivoco, no es el mayoritario, sino que está en número 2, pero sí es el Ah, yo tenía mayoritario pero está, sin. está bien. Pero sí es la persona con más acciones, porque el resto son, Ah, ok, son está perfecto. capitales de Claro, es inversión. capaz que es un holding o algo de eso, claro. Claro, exactamente. La única otra persona que tiene acciones es Jack, el creador y antes CEO de Twitter, pero está un Claro. poco más abajo. Sería el otro que solo esa persona tiene acciones y no es Claro, Jack tanto Dorsey, Jack digamos, por la Dorsey, duda, ¿no? exactamente. Eh, arroba Jack en Twitter. Arroba Jack, sí, es verdad. En Twitter es arroba Jack, es Ahí va. verdad. Exactamente. Entonces, nada, sí. Hay mucha gente que ya lo está tratando como dueño de Twitter a Elon Musk y es gracioso verlo.
no solo en notas en cualquier medio de comunicación, sino ahí por Twitter mismo, tuitearle a Elon, vos Elon, hace algo. Y la realidad es que es un proceso que sí comenzó y sí lo aceptaron, y vamos a hablar un poco de eso, pero tiene para cumplirse de 6 meses a un año, de hecho, la compra real, digamos, de Twitter. Una vez que se firme, que todavía tampoco se firmó. Claro, exacto. O sea, en realidad todavía estamos en la hipótesis. En el aire. Es como que, exactamente. Avísenle a todos los medios que dicen, ¿no? Claro. Ni siquiera avisando. empezó a correr ese periodo de un año, de 6 meses a un año, en el que se va a dar todo eso. Que bueno, ahora vos después lo vas a comentar. Hay toda una serie de cosas. Digamos que, porque nosotros, o sea, los tiempos de internet son como súper rápido y todo transcurre en 10 segundos y pasó. Y tal, la semana pasada o la anterior todo el mundo hablaba de Elon y de todo eso, pero en realidad no. O sea, Elon compró Twitter y ahora ya como que se apaga, pero en realidad no pasó nada todavía. No, todavía esto no ha pasado de. O sea, lo único que pasó, capaz que es algo que vos tenés, porque vos tenés pila de data, vos sos el hombre de los datos este año. Capaz que es. O sea, lo único que pasó es que digamos, la junta directiva decidió aceptar la oferta preliminar de Elon y empezar a trabajar en el acuerdo. Sí, en realidad presentó, lo último que hizo Elon fue presentar un paquete de inversionistas nuevos, digamos, para cubrir la compra de todo ese quilombo de compra que está planteando. Exactamente. Y bueno, vos tenés bastantes datos interesantes de eso. Capaz que si querés podés empezar a contar y al menos en esta primera parte yo voy a hacer más que nada el que te interroga. Bueno, buenísimo. En realidad vos sos el experto en el primer bloque, al menos sos el experto. Buenísimo. El momento de los nervios llegó. En realidad sí, bueno, nada. No veo nada, de última ya me presento un poco. Yo me llamo Adrián. Capaz que es la primera vez que me ven la cara. Me pueden encontrar por redes como DJ Peluca por todos lados. Vengo haciendo el opio con el peludo desde que el peludo me invitó a participar en el opio. Más que nada en la parte tecnológica, en tecnologías y cosas así, porque nada, estudié ingeniería en computación, dejé ahí por la mitad y también me recibí licenciado en Ciencias de la Comunicación. Si bien empecé con ganas de hacer cosas de audiovisual, terminé recibiéndome por publicidad, porque era el primer año de los trayectos y publicidad era el único que tenía todo hecho para recibirte el primer año. Y bueno, ahí empecé a trabajar un poquito con cosas de publicidad también. En realidad me dedico a programar más que nada en el día a día. Trabajo en una empresa en donde programo. En realidad también codirigí un documental que capaz que lo conocen, que se llama Hélices. Hice algunos cortos en YouTube que pueden haber visto o no. Y ¿qué más? Y estuve en un proyecto que se llamó Project of Humanity, que justamente atacaba un poco el tema de la publicidad en internet. Programé un poquito ahí. Y también ayudé un poquito en la creación de Nieripeso y todo el principio de esa comunidad. Así que ahí me tienen un poco a mí. Yo me paso todo el día en internet. De hecho, por eso es que el peludo dice que tengo muchos datos, porque es verdad, los tengo. Habría que ordenarlos un poco, nomás en mi cabeza. Pero la idea es hablar un poco de lo que pasó con Elon. Marcar que todavía no lo compró. Ver un poco de lo que estuvo pasando hasta ahora. En realidad no sé si podemos mostrar o no, pero yo lo primero que tenía era justamente una... Sí, podés poner el compartir. Sí, si pones compartir ahí se puede ver. Bueno, déjame ver igual. Me di cuenta que para la próxima emisión tendría que haber alguna forma de poder mostrar en pantalla completa, que es algo que no tuve en cuenta, pero si pones compartir se va a ver. Sabes que en la mía no está funcionando mucho esto, y esto lo intentamos el otro día y no salía, pero no importa. Funcionó. En realidad, si es una imagen, es una imagen. Sí, está bien. Es lo de los. Vos me lo pasaste, ¿no? Sí, es una imagen. Creo que lo pasaste. Con los. Déjame ver si yo lo tengo, porque si yo lo tengo. Le podés compartir. Yo lo voy mostrando. Vos anda hablando y yo lo busco. En realidad era justamente lo que en medio que ya hablamos. Y eran los inversores que tenía antes Twitter, digamos, antes de todo esto, y en realidad... O sea que todavía tiene. Todavía tiene, exactamente.
Em, y ahí vemos justamente que Musk Elon Reeve es el segundo, como te decía. El primero es Vanguard Group, que a ese momento tenía 10,29%, me parece, que venía a ser. Después está Morgan Stanley, BlackRock, State Street Corp. Son diferentes grupos de inversión, Sí, son básicamente. holdings gigantes. Holdings exactamente Gigantes, grandes. sí. Dorsey está alrededor del número 8 en posición, que es la otra persona, digamos. Y que era con 2 con algo por ciento. Y después, para abajo, un montón de grupos de inversión, básicamente. Eso es lo que hacía pública a Twitter, digamos. Ahí debería estar viéndose, sí, viste, ahí se ve, pero se ve lo que pongo yo. No se llega a ver nada. Sí, sí, A ver si- bueno, si igual yo es logrando- solo para verlo. ¿Se ve un poco más ahí? ¿O no? Yo lo A veo, ver pero si yo no se estoy agranda mirando ahí. Twitch. La idea Ahí se agrandó, ahí se va. agrandó. Se ve un poco mejor, se ven los primeros. Bien, genial. Esta Ahí se imagen ve en los primeros. realidad la saqué de Mastodon, que es una de las redes sociales Vamos que a hablar después ahora un vamos a hablar ratito. un rato, pero muy poco, solo nombrarla, pero sí decir que fui sacando mucha info de ahí también. Cuando pasó esto fue alrededor del 20 y pico, 25 de abril más o menos. Así que es verdad que es súper Bueno, no sé reciente, tanto. pero a la vez como que ya han pasado tantas cosas que nos vamos olvidando. Y bueno, y ahí cayó Elon, que no vamos a hacer... Perdón, quiero señalar que el sexto es el Aristóteles Capital Management. Mira, Yo no sabía que Aristóteles estaba en esto de los negocios, pero me parece interesante, ¿no? la verdad que es para tener en cuenta. Yo pensé que ya se había muerto, pero no, se ve que no. Buenísimo. Nada, hay un montón de gente ahí metida. De hecho, hay, por ejemplo, príncipes de Arabia, príncipes árabes ahí metidos. Y va a ser muy, muy gracioso lo que pasa después, porque nada, el final les Sí, sorprenderá. ahora lo hablamos. Bueno, Bueno. en eso Elon Musk ofrece comprar Twitter después de haber comprado las acciones. Aparentemente lo que quería era hacer un takeover total. Entonces, al tiempo, luego de que le ofrecieron, ¿no?, meterse en como un share, digamos, de la empresa, dijo que no, y ahí fue y ofreció esta adquisición por 44 mil millones de dólares, que supuestamente tiene, porque no es justamente el hombre más rico del mundo, como vos decías, peludo. O mejor dicho, como todo el mundo dice, excepto nosotros que Excepto no- yo y vos. notamos que no es tan así. Pero bueno, teóricamente lo es. Entonces, nada, en realidad, para empezar, lo primero que hizo Elon antes de ofrecer eso fue ir a buscar préstamos, porque será muy rico, pero necesita plata para comprar realmente. Digamos, hay un tema que es importante en eso, y es que es lo que cuando yo decía que en realidad hablar del hombre más rico del mundo es hipotético. En realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué se dice que es el hombre más rico del mundo? Porque sus acciones tienen un valor alto, ¿no? O sea, sus acciones valen lo que valen, y si uno suma todas las acciones que tiene en valor de mercado en este momento, es eso. Desde luego ahí hay dos temas. El primero es que si él saliera a vender esas acciones, generaría un efecto de mercado en el cual el precio de las acciones se desplomaría y tal vez vendería los primeros paquetes, pero luego el propio hecho que él salga a vender haría que esas propias acciones no valgan nada. Por lo tanto, si él quisiera tener el dinero, no lo tendría. Es más, podría hasta si Elon Musk saliera a vender sus acciones de Tesla, significaría el quiebre de Tesla. Sí. O sea, por ejemplo, eso como primer punto, ¿no? Que de hecho fue lo que digo pasó Tesla un para poco. decir la empresa más grande. Claro. O sea, lo que hay es eso. Entonces, él no es que tenga plata para ir a las cosas. De hecho, además, él, para no pagar impuestos, no cobra sueldo como gerente de ninguna de las empresas en las que trabaja. Él vive, o sea, él recibe dinero de pedir préstamos en los que tiene como garantía las acciones de Tesla. Por lo tanto, él, para obtener préstamos a tasas de interés más bajas, etc., él lo que hace es, necesita que las acciones de Tesla sigan subiendo.
ahí hay un tema que no es menor, que tiene que ver con cómo hace negocios Elon Musk, que no es de lo que vamos a hablar ahora, tal vez en otro momento lo hablemos, pero tiene que ver con el hecho de que él vive de que las acciones de las empresas que él tiene están bien valuadas, aun cuando las empresas que él tiene no necesariamente den dinero. Digamos que Tesla empezó a dar beneficios que uno dice, sí, esto es un beneficio de verdad, hace bastante poco, hace muy poco, de hecho hace un par de años recién empezó a tener beneficios que uno dice, esto es una empresa de autos que le va más o menos. Y sin embargo tiene una valoración que es más grande que el de las primeras, que el de prácticamente todas las empresas de autos. Creo que las 10, 15, la otra vez lo veía, tipo, las 10 principales empresas de autos del mundo, excepto Tesla, sumadas tienen el valor de mercado de las acciones sumado que tiene Tesla. Sin embargo, Tesla no vende también lo mismo, las proporciones, digo, no me acuerdo si era menos de la décima parte o menos en ventas, no hablo ya de ingresos. Sí. Que los que estaban, que esas empresas tienen superávit positivos, tienen ventas importantes, etcétera, pero funcionan muy de otra, o sea, pero tienen otra valoración de mercado. Claramente eso tiene que ver con el hecho de que Elon Musk genera mucha expectativa, que Tesla genera mucha expectativa. Hay una expectativa de que haya un vuelco grande hacia los autos eléctricos y que Tesla eso le genere un mayor ingreso. Digamos que efectivamente está habiendo un pequeño vuelco que no está reportando tampoco en que Tesla sea el principal. Tesla no es el principal proveedor de autos eléctricos del mundo. De hecho, los principales son empresas de autos, empresas que su principal negocio es hacer autos a hidrocarburos. Estoy pensando, por ejemplo, en Volkswagen, General Motors. General Motors medio que se recuperó de la quiebra que tenía cuando hizo un cambio en eso y ahora como que está volviendo un poco a valorizar sus acciones y todo en base a eso. Creo que Toyota también está trabajando en eso. Venden más autos, efectivamente, y tienen mejores ingresos, o venden autos parecidos en cantidad semejante de autos eléctricos. Y además venden autos a hidrocarburos, mucho más que Tesla. Entonces es importante tener eso en cuenta. Elon Musk no tiene dinero. Él vive de dinero que pide prestado contra sus acciones en Tesla. Por lo tanto, no tiene ese dinero que señalas vos. Yo hice este comentario medio largo, este paréntesis medio largo, porque me pareció importante justamente para expandir lo que estás diciendo vos. Me parece perfecto porque justamente la idea va por ahí en realidad. No tengo todas las cifras acá, me voy a juntarlas bien, pero sí, en realidad los primeros inversores fueron unos bancos que le dieron el ok para los préstamos, justamente teniendo las acciones de Tesla ahí de respaldo. Y supuestamente, sí, son como 25.000 millones que necesita, o 20 mil millones que tiene que poner Elon, y el resto sería prestado en un montón de vueltas. Podemos verlo. Lo que sí estaba claro una vez que salió la primera como el SEC feeling de eso, es que si no se da esta compra por lo que fuera, hay $1.000 millones para que tienen que poner Elon si no lo compra, digamos. Sí, eso es el acuerdo. ¿Pero el acuerdo ya se firmó? No sé si está la firma o no. Yo creo que ya está en el SEC, sí. Bien, sí, entonces sí. Claro, eso es importante, eso es la cláusula de rescisión, porque otra cosa, acá no es como que vas al almacén de empresas y decís, hola, dame esa empresa, le das plata y te la dan. Se tiene que firmar, son acuerdos que tienen que ser aprobados por el regulador de asuntos financieros, que es el SEC, lo que señala vos. Y acá es un acuerdo de fusión entre empresas. Es verdad. Que es, no me acuerdo cuál es la empresa de Musk que vendría a ser la que absorbe, X, que absorbería Twitter. Pasa que hacen una cosa medio rara ahí que no me Sí, acuerdo hay una ingeniería contable ahí, sí, todo, ¿no? No la sé explicar porque la pierdo ahora sin tener los datos ahora. Pero sí, es verdad que hace una merge. Es como Elon tiene como una empresa que es el mismo, digamos, y ahí hace como esa merge. O sea, hay gente que tiene, exactamente es eso, ¿no? Y que bueno, si alguno de los dos actores incumple con el acuerdo,
tiene que pagar $1.000 millones para salirse del acuerdo, lo cual significa que si Elon después no consigue la plata o se echa para atrás o lo que sea, o si Twitter por alguna razón se da vuelta también, digamos que el que salga del acuerdo tiene que poner $1.000 millones. Sí, exactamente. Tranquilos. Y bueno, entonces ahí fue con todo Elon, y lo que hizo fue, en realidad, como que presentó, digamos, un pitch que vamos a repasar ahora de todas las cosas que fue más o menos diciendo. En realidad, lo que salió más que nada, el discurso de Elon Musk es el de justamente la libertad de expresión. Es como la bandera que él levantó con respecto a la compra de Twitter. Dijo que lo importante para él era justamente la libertad de expresión, y que de hecho todo se revuelve alrededor de eso. De hecho, Jack, justamente Dorsey, le dio para adelante, dijo que estaba bien, que él veía la solución, como que la única solución posible era eso. De hecho, tuiteó una canción de Radiohead, que a mí me gusta mucho, pero para él estaba todo en el lugar correcto, digamos, que fue la canción de Radiohead que tuiteó. Y parece que todo se revuelve alrededor de eso. Sin embargo, vimos, bueno, él presentó justamente como que este pitch fue el que le dio a los bancos. Dijo que la revenue anual de Twitter podía crecer hasta 26.4 mil millones para 2028. Eso fue lo que dijo, en comparación con 5 mil millones del año pasado, por ejemplo. También algo muy importante a señalar era justamente, supuestamente Musk afirma que él va a quitar las publicidades, digamos, como primer forma de obtener dinero en Twitter. Digamos que el 90% fue la revenue de publicidad en el 2020. Musk lo que proyecta, y está bueno ver esto, que lo proyecta para 2028, o sea, digamos, la ventana, el margen que él está teniendo, o sea, serían, ¿no? 5 años, supongo. Sí, estamos en años y medio, 2022, ¿no? Sí, ahí va. Nada, la revenue de Twitter en este momento es de 90%, mejor dicho, 2020 era el 90%. Sería, como te digo, 45 para el 2028. Entonces, supuestamente en el documento, 12 mil millones sería de revenue y 10 mil millones sería de suscripciones, que es lo que él quiere aumentar en realidad. Básicamente él quiere empezar a sacar plata desde los usuarios y desde las empresas. Básicamente. Sí, ahora después comentamos, igual capaz que está bueno comentarlo después, los planes económicos, pero sí seguir ahora con cuál es efectivamente el negocio. Me parece porque me parece que es un tema muy suculento el de los planes que tiene. Como para centrarnos más después, no sé si estás de acuerdo. Bueno, sí, sin duda. Igual repaso un poco más, y la idea, por ejemplo, importante para el negocio sería incrementar la revenue por usuario a $5.39. Sería como lo importante. Ahí, y creo que lo que te referís de seguir hablando del negocio es, digamos, las otras declaraciones que hizo, que le hacen en Twitter más que nada, y eso, por ejemplo, el hecho de cobrar a empresas, ¿no? Sí. Cobrar a empresas importantes por sus cuentas de Twitter, digamos, como sería cobrar por
por las validaciones tal vez, o digo, corporaciones importantes, tener Sí, al gobierno, a los a los gobiernos. gobiernos también, exactamente, tener ingresos por ese lado. Y a la vez hacer que los medios de comunicación, por ejemplo, le paguen a Twitter y a ciertos usuarios por poner sus tweets en los medios de comunicación. Eso me parece también súper importante Sí, a rescatar. Y bueno, en realidad los comentarios siempre de Musk son alrededor de la libertad de expresión y sobre todo como, bueno, eso es lo que decía, la idea de salir de la publicidad. Él plantea como una salida de la revenue de publicidad y plantea de que la forma de obtenerlo es justamente mejorar las suscripciones y tener tipo cash flows por otros lados, como por ejemplo claro. las corporaciones en los estados. Pasa que es gracioso porque, claro, para Musk es importante la plata del Estado, ¿no? Eso es lo que vos podrías comentar. Siempre. Un poco. Claro. Siempre. Parte de su riqueza es justamente la de todos nosotros. No Eso nosotros sin porque duda. no vivimos en Estados Unidos, capaz, pero... Pero bueno, no importa. No, bueno, pero es importante. Me parece que es importante señalar eso. Y señalar hay un detalle que no es menor, que nosotros lo habíamos hablado la otra vez. Y es que si bien inicialmente Twitter no estaba proclive a aceptar la oferta, luego la terminaron aceptando y en realidad, si bien ha sido como raro el discurso en general, una de las justificaciones, que eso me lo pasaste vos de hecho, era que como Twitter es una empresa que funciona o sea, que está constituida en Delaware, que digamos, Delaware es un estado de Estados Unidos con una particularidad, con una, digamos, una muy particular legislación económica. De hecho, es efectivamente es un paraíso fiscal, o sea, no es que es como si fuera un paraíso fiscal, es un paraíso fiscal considerado paraíso fiscal ¿cómo es? Por la gran mayoría de las principales organizaciones, ¿no? Es verdad, como nos apuntan acá en el chat, que Biden es de Delaware, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Es del estado del paraíso fiscal. Justo. Sí, bueno, en realidad digo, no es... Pero bueno, eso no es menor, y que esa legislación lo que tiene en realidad dice que las directivas, las comisiones o sea, los directores de las empresas están, o sea, los board están obligados a tomar decisiones, las mejores decisiones para los accionistas. Desde luego es discutible siempre cuál es la mejor decisión para los accionistas. Sí, pero acá hubo una interpretación, hubo una interpretación de parte de que el costo de las acciones estaba correcto, digamos, es una buena oferta. No podían decir que no porque realmente le pegó bien al costo por acción, digamos, que es lo que se necesita. Sí, al final de cuentas era eso, digamos. Por otro lado, es también esa jugada de Musk de ofrecerlo de esa manera para saber que iban a obtener un sí, digamos, antes de presentarlo. Sí, en realidad en la recorrida que hice por un montón de redes sociales, de casualidad encontré que se liqueó una All Hands, que es como justamente esa reunión de empresa que tienen las empresas a veces con un montón de empleados, contando un poco eso. Entonces justo se liqueó esa All Hands de Twitter, en la que uno del board member, digamos, de Twitter le comunicaba a los empleados justamente que dijeron que sí, porque y que justamente explicaba, era muy fácil explicarle, por lo menos para los empleados, por qué dijeron que sí, y era por eso. Simplemente tuvieron que decir que sí porque son una compañía de Delaware y como que están obligados a dar lo mejor para los inversores, y en ese sentido la oferta que dio era la mejor. Y en eso quedó. Justamente en esa All Hands, que está por ahí el link. De hecho, no me fijé si lo bajaron o no, pero puede estar. Y es interesante de escuchar. Postealo después en Twitter y lo compartimos con la cuenta de Loki.
Bueno, nada, ahí el CEO actual defendía bastante el hecho de que, digo, sacaba bastante bandera con respecto a que la publicidad era lo que los guiaba, digamos, y que este tipo de servicios era imposible pensarlos sin publicidad. Entonces, nada, había como una gran defensa al supuesto plan de negocios de Musk, en donde quitaba un poco de responsabilidad a la publicidad para el crecimiento de Twitter en general. Y bueno, la cosa es que después de un tiempo, después de que pasó eso, en realidad lo que hizo Musk fue justamente vender acciones de Tesla. Y fue pasando, creo que ahí me pierdo un poco, pero son los jueves de tarde por lo general que pasan las cosas ahí en SEC. Ahí fue que la gente se empezó a enterar de que había vendido algunas acciones, que parecía ser 4.000 millones de dólares y al final terminaron siendo 8.000 millones. Y esos son acciones de Tesla que Elon ya vendió, que supuestamente cuando se decían que eran 4.000 millones, bueno, Elon dijo ahí mismo, no voy a vender más. Pero claro, después siguieron cayendo cosas en la SEC. Y está bien, no iba a comprar más, pero se refería a esos 8 billones, 8.000 millones. Y lo que pasó medio que al final, lo último que sabemos, bueno, en realidad hay dos cosas más, pero una con respecto a SEC, y es que justamente presentó diferentes nuevos inversores que fue consiguiendo. Básicamente, a ver si se nota lo que hizo, salió a conseguir los préstamos, pero él quedó con, si no me equivoco, eran alrededor de 20.000 millones de dólares que tenía que meter él. Por ahora, aparentemente sacó 8 de Tesla. Y lo que hizo fue empezar a reclutar otro tipo de inversores, en realidad, para llevarla a ser privada, pero con inversores. Eh, y en ese sentido, estoy tratando de encontrar la nota que al final me la pierdo para tener bien eh, justamente todos los inversores, pero nada, hay de todo tipo. Hay algunos en el ambiente cripto que yo te pasaba, Sí. uno de los inversores de A16Z, el Horowitz, uno de ellos. Está Binance también. Digamos que no. Hay un tipo en Twitter que señalaba, y me parece que es interesante. eh, Nada, empezaron a buscarle como la vuelta de qué tipo de inversores eran, ¿no? Como para tratar de direccionar la cancha. Y puede tener sentido, pero a la vez había una persona bastante lúcida que decía, bueno, en realidad esto pasa todo el tiempo, en el sentido de que si ven un buen negocio, van a decir que sí, el SEO, lo que Sí. sean, van a decir que sí, y van a invertir medio a ciegas, que es justamente lo que está pasando. Y de hecho hay una nota en particular del CEO de Binance que dice exactamente eso, con lo cual soportaba un poco la idea esa de que en realidad no hay que buscarle una quinta pata al gato en ese sentido, sino que son personas con guita que ven un buen negocio entre manos y van y dicen que sí, y ponen la guita. Básicamente el CEO de Binance decía, sí, yo fui y dije que sí. No había un plan, no me presentó un plan grande como un roadmap o lo que fuera. Me pareció que estaba bien. Más o menos dice eso la nota. Y confirmaría, digamos, o por lo menos se acerca a esa teoría de que, bueno, no hay como eh, algo atrás de esos inversores, sino que simplemente lo que hay es ganas de invertir plata y la oportunidad de hacerlo. Lo gracioso, y me encantaría encontrar el tweet, que la verdad es que yo no lo tengo, pero capaz que vos lo podés ir buscando, Sí. que no sé dónde está, pero yo creo que te lo mandé en Telegram, seguro anda, que es justamente el tweet del príncipe, el príncipe, el Ah, sí, lo inversionista. mandaste, pero hace rato. Sí, lo que pasa no lo tengo abierto acá, en donde Ahora después lo busco. Plot Twist es un inversor de Twitter actual que de las primeras cosas que hizo fue tuitear a Elon Musk y decirle que no aceptaba la oferta, básicamente, Sí, sí, para sí. que Elon Musk le tuiteara y hablara un poco de su capital de inversión, no sé qué.
y a los días la misma persona que dijo que no aceptaba, tuiteó en el mismo hilo diciendo, buenísimo, Bueno, acepto, vamos a poner 700 millones y estoy muy feliz de compartir esto con mi nuevo amigo, entre comillas, Elon Musk. Eh, Así que plot twist, digamos, ahora no sé, no estoy mostrando el tweet, ahora después lo busco porque yo no lo tengo ahí a mano. Y yo no. no lo encontré, lo estuve buscando y no lo encontré. Bien. Pero lo busqué muy por arriba. Cuestión de que incluso tenemos a los mismos inversionistas que hacen que la compañía sea pública para llevarla a privada. Es. Nada, se cierra el círculo para entender nada, ¿no? Que un multimillonario tratando de llevar algo a Sí, claro. privado para darle Para hacer lo que él libertad. quisiera, Sí, digamos. Su excusa era que era la única forma en la que podía hacer lo que se le cantara. Y bueno. Bueno, te propongo ir un cortecito. Nosotros, los que nos escuchaban, saben que nosotros íbamos al corte con música. Pero acá estamos en Twitch, así que acá nos vamos al corte con. Nos vamos al corte con jueguitos. Y bueno, tenemos unos gameplay de nuestro canal preferido de videojuegos. O bueno, o sea, el de Adrián seguro. sí. El Este, mío es el que hice yo. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a irnos con unos gameplaycitos y ya volvemos. Yo todavía no domino del todo la emisión de esto, así que si en algún momento se dan cuenta que estamos hablando y nos escuchan, bueno, sepan comprender que tenemos problemas, ¿no? Además de estas caras, tenemos otros problemas. Bueno, todo. Adrián, ya, vamos al corte. Ojo con los conejos estos. Yo los dibujo, los primeros dibujos del Sí. Batman. Hola. ¿En serio? ¿Cómo andás, Adrián? Muy bien, estaba mirando el gameplay en Twitch. Viendo el gameplay, exactamente. Bueno, me parece que sí, salió medio glitchada la emisión, esas cosas, pero cosas que pasan. Estamos todavía agarrando de la mano la emisión. En peludo. Y bueno, no importa. Muchas gracias. Estamos acá, exactamente. Volvemos y seguimos hablando del más. Lo que estábamos mirando era el juego arcade de los Simpsons. Que se trancaba un poco. Eso no sé si es problema del software que estamos usando para la emisión, problema del Twitch, problema de YouTube, no sé qué es. Pero bueno, lo que sea. Pero bueno, como sea, yo sigo tomando vodka, que es lo que tengo acá. Perfecto. Si algo que tenía el opio era mate y hoy no me dio el tiempo de hacerme uno, pero sin duda faltaba. Exactamente. Pero bueno, lo importante es que efectivamente algo iba a salir mal. Y menos mal que lo que salió mal fue eso. Y parece que se escuchaba cuando yo te decía que iba a ir a hacer algo y todo. Sí. No logré aprender todavía cómo se corta el audio y cómo se mantiene el audio. Así que, bueno, cosas que pasan. Más que bien para una primera salida. Exactamente. Wow, gente, vi gente en el chat y todo, un saludo grande. Yo no estoy viendo el chat Hay ni gente en nada. el chat. Hay mucha gente en el chat. Alguien que dijo aguante exactamente. nivel fácil y todo. Saludos. pega en el Sí, corazón. mucha gente en el chat, exactamente, por alguna extraña razón. Yo tenía nervios porque sabía que había gente que iba a ver y acá estamos. Pero bueno, una cosa que encontré rápido porque estaba ahí, solo que los nervios del en vivo. Nada, podríamos repasar quiénes son parte de los capitales que van que le están poniendo plata ahora. Digamos. Eso es tremendo dato. Y lo teníamos acá y lo voy a repasar ahora. En realidad es una nota de slate.com que los rejuntó todos y en realidad vamos a repasarlos así nomás. Lawrence J. Ellison Revocable Trust, que es un Larry Ellison, es un multimillonario, es fundador de Oracle y apoya a Donald Trump, por ejemplo. Bueno, va a meter 1.000 millones para bancar la compra. Él lo hace supuestamente porque es amigo de Musk y porque también entró en la junta de Tesla en el 2018, por ejemplo. Y bueno, algunas cosas más en realidad,
por ejemplo, estoy leyendo que el Oracle estuvo a punto de comprar TikTok, a hacer como esa compra cuando estaba la administración de Trump, que al final no pasó. Pero bueno, vamos con otras y no vamos a... No es menor igual lo que señalás del intento de comprar TikTok, porque hubo una movida específica, aparte de la administración de Trump, de ataque a TikTok por ser la plataforma que estaba explotando, que le estaba no necesariamente drenando usuarios, pero sí que estaba logrando conseguir usuarios nuevos que no iban a las principales plataformas de empresas estadounidenses. Sí, digamos que de las grandes empresas de plataformas de Occidente, de las plataformas sociales, no en general, pero de las grandes empresas de plataformas de Occidente, son prácticamente todas estadounidenses, de las primeras 5 o 6 en cantidad de usuarios, ¿no? Es difícil evaluar empresas de este tipo de importancia, pero en cantidad de usuarios, ese tipo de cosas, son en general todas estadounidenses. Pienso Twitch, Amazon, que es dueña de Twitch y de... No, pero porque estamos en Twitch, pero es Amazon. Sí. Pienso en Meta, que es dueña de Instagram y Facebook y WhatsApp, etcétera. Pienso en Google. Pienso en Twitter. Y bueno, TikTok es una empresa estadounidense, es una empresa china, perdón, que justamente en la... A mí me gusta hablar de que hay una geopolítica de las plataformas, que claramente la hay, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí que lo vienen como a mostrar. Pero bueno, en esa geopolítica de las plataformas, o sea, el carácter chino de TikTok no es un carácter menor, y justamente viene un poco generó algunas molestias. En su momento el gobierno estadounidense dijo que mediante TikTok China espiaba a las personas, que es hilarante que digan eso. Claro, de eso se trata el negocio de las plataformas. Pero bueno, nada, me parece que estaba bueno señalar eso. Nada, yo te corté para decir eso porque no me parece menor el hecho de que un trampista importante de la tecnología, de una de las grandes empresas de tecnología, como es Oracle, donde parece que ahora está trabajando todo el mundo. Saludos a los amigos que trabajan ahí. Claro, pero justamente que Oracle, una de las grandes empresas de tecnología y uno de sus principales responsables, participó con el intento de adquirir TikTok, y ahora participa en este intento de adquirir Twitter. De hecho, la frase que no leí de justamente todo esto es que justamente hizo esa oferta y la quitó cuando Trump perdió la reelección. Así que, más que claro. Sí, claramente era parte de esa geopolítica, ¿no? Justamente. Y de la política interna, no solo de la geopolítica, sino de la política interna. Así que justamente, justificar lo que acabas de decir, es verdad. Bueno, Sequoia Capital Fund contribuye con 800 millones. B Capital, que es un investment group basado, que está en Dubai. Creo que es de hecho, el cual me estoy refiriendo. Bueno, Binance, que mete sus 500 millones. Andreessen Horowitz, que es justamente uno de los de A16Z, así, se llama así, Andreessen Horowitz, y mete unos 400 millones. Qatar Holdings, Alicia Capital Partners, Fidelity Management and Research Company. Qatar y Alicia, no es menor señalar que están vinculados a gobiernos de países de Medio Oriente, gobiernos autocráticos, en los que no solo no hay respeto de la libertad de expresión, sino que no hay respeto de hecho, ni siquiera se considera que las personas que viven ahí son ciudadanos con derechos, sino que son meros súbditos de los reyes, ¿no? O sea, también me parece no menor señalar eso, justamente porque, nada, me parece que es un tema no menor señalar la política en general,
Y ese aspecto porque, nada, que no parezca que también que no estamos teniendo en cuenta eso, ¿no? Pero me parece un factor importante también. Sí, sin duda. Yo soy como el Toto da Silveira, ¿viste? Vos haces vos haces el relato y yo hago el comentario. Me parece genial. En Bueno, este momento viene siendo esta mi función. me encanta. Está bueno, me gusta este nuevo rol. Bueno, me alegro. Yo me estoy volviendo loco con todos los datos que tengo, pero la idea es esta. Qatar Holdings, y ojo que Alicia en realidad es de Miami, pero seguramente te Entonces estás no es el que yo refiriendo pensé. Hay otro más además de Qatar, entonces no es el ya. V Capital, que es el de Dubai que nombré antes. Ese está, sí, ahí va, es ese. Solo Yo para... sabía que estaba ahí en la lista, estaba ahí arriba. Sí, ahí va. Era uno de esos, sí, está bien. Bueno, hay otros más. Ese Alicia, que te dije que es de Miami, 360 millones. Fidelity, 316 millones. Y este también posee 1% de las acciones de Tesla. Y Brookfield es basado en Canadá y va a meter unos 250 millones. Bamco, bueno, un montón, yo sigo. Sí, no, está bien. La verdad que ya es una cosa monstruosa. O sea, estamos hablando de mucha gente. ¿Qué es lo que hablamos hoy, no? Acá. Él lo necesitaba asegurar varios miles de millones. Y bueno, no los consiguió, digamos, haciendo una kermés. Ni rompiendo el chanchito de AX, etcétera. No me acuerdo exactamente todo el nombre de la hija. Sino que lo fue a buscar en unos tigres, como son esta gente, ¿no? Y para que se quede claro, mira, acá logré en toda la vuelta encontrar el tweet del tipo este, así que lo voy a pasar ahí por Discord para que se vea. Si no me equivoco. No me lo pases por Discord porque no lo puedo ver. Entonces, Pasalo por Telegram. es que no tengo acá el Telegram, pero... Entonces no me lo pases. Lo pegué en el el Google Doc del... Bien. Esto es guión, multitasking, al para final, que la gente sí. vea, estamos on fire. Si nosotros de acá Mal. te hacemos todo. Todas las Mirá, plataformas. voy a hacer esto. Voy a poner en Twitter esto que me acabas de pasar para que lo sepa la gente. Voy a poner el posteo este de Slate. Con Dale, son sí. los, Sí, los lo estuve leyendo por ahí, inversores. así que mírenlo. Así que bien. Mírenlo. Y al final está el Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud. Tomá, espero haberlo dicho bien. Si no, bueno, Claro, que ese que me disculpe. El príncipe es de la saudí. dinastía, Saudi Prince. Exactamente. Es uno de los príncipes. No es el príncipe heredero, pero es uno de los príncipes de ahí. Mirá, voy a hacer esto. Además, lo de Slate lo voy a pasar también acá por Twitch porque hay gente muy copada que está mirando y puede querer entrar al Twitch. Lo pasé también por el chat de Twitch, eso. Y ahora después voy a poner. Y ya lo puse en Twitter. Este era uno de los más divertidos de toda la vuelta porque fue la persona que dijo no lo acepto y después dijo bueno sí. Y de hecho puso nuevo, entre comillas, amigo, Elon Musk. Él cree que es un excelente líder para Twitter. Más allá que unos días antes dijo, no creo que lo que propuso Elon Musk, o sea, 54.20 la acción, está ni cerca del valor intrínseco de Twitter y sus perspectivas de crecimiento, ¿no? Entonces, siendo uno de los más grandes y con más tiempo inversores en Twitter, como Kingdom Holdings, él rechaza la oferta. Eso lo dijo, ¿qué día? ¿Dónde está? Eso lo dijo acá, está, pará, déjame buscar porque lo tengo acá. Me pierdo en el 14 de abril. No. Sí, 14 de abril, exactamente. Y el 14 de abril mismo, Elon Musk dijo, interesante, que esto y aquello. Y déjame buscar cuándo fue que le contesta, nomás para tener la fecha. Lo puse, acabo de poner eso acá en el chat de Twitch y lo estoy por poner en Twitter, aviso. Bueno, genial, mírenlo por ahí nomás, estoy buscando las fechas nomás para que sea gracioso ver cómo lo... El 5 de mayo fue que puso
Bueno, realmente muy bueno conectar contigo, ya fue. Sí, lo puso. eh, su primer tweet fue el 14 de abril y el último tweet diciendo: buenísimo conectar contigo, mi nuevo amigo Elon Musk. Creo que vas a ser un excelente líder para Twitter. Bla bla bla. Y iba a poner como casi 1.9 mil millones en esta nueva de vuelta. No sé por qué le pone nuevo, Wow, casi, comillita o sea, nuevo. casi 2.000 millones, ¿no? O sea, es una locura teniendo en cuenta lo que estaban poniendo los otros fondos. Vemos que es efectivamente el que no quería aceptar la oferta ahora es uno de los que pone más plata para entrar en la oferta. Increíble, increíble. También digamos una cosa, ojo, hay que ver cuáles son los acuerdos que esto, pero no es que ellos entran, no es que ellos van a ser socios de Elon. No. Ellos le prestan plata a una tasa de interés. O sea, Sí, claro. Hay otro negocio ahí, ¿no? Digo, claramente, por ahí a vos te puede parecer que es un negocio horrible y aún así no te importa porque vos le das la plata, le prestás los 2 millones, con eso él te compra tus acciones, o sea, vos recuperás tu plata ya con eso, la plata con lo que él te lo compra y encima estás en esa situación, digamos, también está eso, ¿no? Obviamente... Sí. No son boludos, ¿no? La mayoría de la gente no cree que el tipo va a perder plata y se la presta de mala onda. Creen que va a ganar. Nadie, la mayoría de la gente, no nadie, la mayoría de la gente no presta plata pensando que el otro va a fracasar y se va a clavar. Pero bueno, nada, es un dato no menor. Eso. No, sin duda, y ahí yo me voy a perder un poco en la explicación porque en la parte económica me termino perdiendo porque es una locura todo lo que hace y como inventa plata que no existe. Básicamente. Es lo que hace. Por lo menos para mí. Pero bueno, esto capaz que ya venía del bloque anterior. Pero no, está bien, está bueno ponerlo igual. Digamos que esto es el principio de algo que estuvimos hablando mientras estábamos preparando el programa, algo que nos pasaba pila en el opio. Decíamos, empezábamos a ganar el programa y de repente decíamos, che, esto no da para el programa, vamos a hacer 36 programas de esto. Y bueno, nosotros ya le avisamos de dar por lo menos 2 o 3 más. Sí, no sobre Elon. No sobre Elon, pero sí sobre asuntos que están vinculados a esto que estaba pasando acá, ¿no? Entonces no te preocupes, Daniel. No, yo no me preocupo. Es para que también entienda la gente que hay tanta información y como que hay tantos links en la vuelta y cosas que decir que al final acotarlo es difícil, digamos, para tratar de transmitir realmente todo. Que no, como que Elon Musk es un garca y no tiene plata y se quiere comprar Twitter igual, básicamente. Claro, pero eso lo sabíamos de antes, no precisamos nada, no precisamos un opio de las masas para eso. Bueno, sí, por eso. Justamente, pero bueno, en realidad no sé. Ojo, viejo hater de Elon nosotros igual, ¿no? Sí, yo creo que ahora es re trendy ser hater de Elon. En su momento creo nosotros que nosotros éramos hater de Elon cuando el Pelú fue de los primeros haters de Elon. Yo creo que en algún momento, sin unirlo tanto, algún Tesla me interesaba porque se ven lindos, pero hasta ahí nomás. ¿Para qué andan los autos? No tiene nada que ver con la otra, ¿no? Claro, sin duda. Pero absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Bastante haters de Elon. Y bueno, en realidad es eso, es el choque con un montón de gente que lo defiende y tratando de entender bien por qué. ¿No? Básicamente. Bueno, hay cosas. Algún día podríamos también trabajar por qué la gente es fan de Elon. Pero bueno, creo que igual yo creo que se entiende por qué. Y no viene el caso ahora, pero sí. Exacto. Hay mucha gente. Así que está bueno. Él trabaja eso. Digamos, el tipo trabaja de que la gente crea que es un genio. Y es que es un poco justamente el problema de pasa eso, no solo de Twitter, sino de las redes sociales, y es un tema de la atención y de cómo se redistribuye, y que justamente lo que sabe hacer Elon es llamar la atención y utilizarla para generarse el más rico del mundo y obtener cosas. Ahora ya capaz que estamos cambiando ya de tema, del subtema, digamos, pero que no es nada, a mí no me parece nada menor, o sea, no me parece que sea simplemente otra instancia de lo mismo, Elon queriendo comprar una plataforma social. O sea, Elon es una persona cuyo negocio se basa... No hablemos de que sean buenos o malos los autos, de que SpaceX vaya a llegar a Marte, no importa, más allá de lo buenas que sean o no sus empresas, el negocio central de Elon, es decir, de donde él recibe las inversiones para luego hacer lo que haga, no importa si es lo más maravilloso del mundo o lo más horrible, se basa justamente en la atención y en una administración de la atención, y en cierta medida es otra pata
de lo que es de lo que funciona esto. Porque el tipo es una especie de mega influencer o meta influencer capaz, ¿no? Es que el loco pasa eso, ¿no? Y en realidad gran parte de su negocio es su propia imagen, ¿no? Yo qué sé, pienso, hay negocios, o sea, empresas o acciones, por ejemplo, donde una parte importante, es común, ¿no? Que parte importante de su valorización tiene que ver con la imagen de su gerente. Estoy pensando en el caso de Microsoft en su momento, que tuvo ese cambio, ¿no? Digo, tuvo un cambio de gerente cuando se fue Bill Gates. Hubo una expectativa de que bueno, le iba a ir mejor o que le iba a ir peor, no se sabía qué onda, y ya hubo una duda sobre las acciones. Luego, no me acuerdo, ahora me olvidé el nombre del gerente que vino después de Bill Gates. No me acuerdo exactamente, pero bueno, como una mala imagen de él, o sea, no tenía buena imagen para los inversores, entonces él no... Como que la acción bajaba, más allá de que ni discuto a Microsoft lo que hacía también, ¿no? Digo, obviamente Microsoft tuvo cambios en sus políticas a lo largo de la historia, ¿no? Pero más allá de eso, la propia idea de que los distintos gerentes, los roles que cumplen los CEO o los miembros de los board, ¿no? Y cuando este gerente se retiró, la acción, por el solo hecho que él se retirara, la acción de Microsoft subió. Algo parecido pasaba con Apple respecto a Jobs, ¿no? Cuando Jobs está con la enfermedad ya en una situación terminal, y Balmer, ahí va exactamente, acá nos acotan. Pero bueno, Y no lo sabía. Steve Jobs cuando está con la enfermedad terminal, que es cuando entra Poole, creo que entró Poole de una, ¿no? Que al principio era como interino y después quedó, no me acuerdo bien cómo fue la movida. Pero también hubo como una incertidumbre y bajó un poco la acción. Después como que se estabilizó Apple y se estabilizó en una situación media, ¿no? No volvió a ser lo que fue en su momento de como la acción más cotizada, pero era una acción, volvió a ser una acción relativamente cotizada. Eso es común, es súper común, ¿no? Que una empresa, o sea, que la valoración de una acción tiene que ver con quiénes están en la directiva o con los gerentes o ese tipo de cosas. Hay unas empresas en las que no, obviamente. Hay empresas en las que nadie sabe quién está en el board, no saben nada y eso no afecta nada. O que lo saben muy poca gente, ¿no? O sea que la gran movida de las acciones no tiene tanto que ver con eso, porque además a veces los boards no son ni tan poderosos, porque hay un par de accionistas demasiado grandes que no están en el board y que tienen más poder, esas cosas. Pero en el caso de Tesla, SpaceX y todos los otros negocios, no son los únicos negocios que tiene Trump. En el caso de esos negocios, Trump no, Elon. En el caso de todos los negocios de Musk, esto es como eso, pero con esteroides, ¿no? Efectivamente, ya no se trata solamente de que, bueno, qué previsión tenemos sobre él, sino que en realidad las declaraciones boludas, chistes que hace Elon Musk, hacen que suba la acción. Tuvo una hija y le puso un nombre bizarro y subió la acción. Se separó de la madre de la hija y apareció que de repente tenía otra hija y la acción no se sabe qué pasa. Sale y tuitea algo y pasa algo con la acción. El loco se pelea con una cuenta en Twitter y pasa algo con la acción. Entonces como que es es particularmente relevante eso, ¿no? Porque en ese sentido Musk viene a ser como una especie de los grandes, de todos los grandes capitalistas que existen ahora. Él viene a ser como un capitalista de plataformas por partida doble. Bueno, en realidad ahora sería por una sola partida, porque él no tiene un negocio de plataformas en particular, pero bueno, sería un capitalista de la era de las plataformas en el doble sentido. No tanto porque él tiene un interés en invertir en una plataforma social como es Twitter, sino porque su propia práctica empresarial tiene una base importante. No voy a decir que solo eso, pero sí que es una base importante en lo que hacen las plataformas sociales y en comportarse como se comporta la gente de las plataformas sociales. O sea, sentido, un influencer que dice bobadas o que, no sé, pienso ahora en esta que hace un tiempo era famosa, que era Belle Delphine, creo que se llamaba, que hacía estupideces para conseguir likes y para conseguir follow y para conseguir donaciones. Los tipos le donaban, o sea, que vendía el agua con la que se bañaba, esas cosas, y después empezó a comer. Creo que un día comió una bola de vidrio o algo así, una bombita, se puso una bombita entera en la boca. Obviamente ella trabajaba con la sexualidad, ¿no? O sea, y era obviamente una referencia al sexo oral, ¿no? Y como eso, y se ponía la bombita entera en la boca como chiste, como miren a ver si me entra o no me entra, y bueno, le entró, pero después se rompió la bombita y le dolía toda la boca.
¿no? Ese tipo de cosas. No voy a decir que Elon hace esas cosas, pero. No, pero funciona, es una lógica que funciona son ese tipo de cosas, ¿no? sí, en obtener atención, en estar en la red, en ser llamativo, en estar... Bueno, Twitch... Exactamente. Twitch se ha convertido en eso, en realidad nosotros lo Bueno, lo medida usamos poco, sí, pero sí, de toda la gamificación que hay con respecto a los viewers, digamos, en Twitch es una locura y es en base a las cosas que hacen los streamers. Voy a postear porque hay gente que no sabe, voy a postear lo del Light Bull Challenge Sí, del Delfín, porque la gente lo quiere ver. Yo hace poco me di cuenta, no sabía que existía en Twitch una categoría que es piscinas, bathtubs y playas, ¿no? Bathtubs. Importantísimo. Bueno, podemos empezar a hacer el programa En la playa, claro. Y en realidad... playa. Vos tenés playa, yo no tengo playa. Bueno, tengo, sí. Yo pensaba. Tengo la playa Ramírez, es verdad. Pero fría. Pero vos tenés playa más cerca, yo tengo que mirar un cacho todavía. Sí. Pero podés vos lo hacés de la playa, yo lo hago de la bañera. O tengo una palangana medio grandota. Exactamente, bueno, y digo... Me puedo meter ahí adentro. Y es así, streameás adentro de una hot tub y es eso el stream. Es interesante lo que planteas. No, sí, es interesante. Sí. Y eso existe, en realidad yo no sabía que existía en Twitch, por ejemplo, por decir algo. Pensaba que no. Sí, sabe muy poco de lo que pasa en Twitch. Yo estuve en realidad... cuando tomamos la decisión de salir en Twitch, que fue hace un tiempo en realidad, o sea, cuando ya planificando en volver, bueno, una de las cosas que estuve viendo fue qué más había en Twitch, ¿no? Y hay mucha cosa. No, olvídate. Vos no lo sabés, pero mi consumo actual de Twitch es enorme. Es lo único que consumo y también ya estoy... Ya sé todo, básicamente. Y hay mucha cosa en la vuelta, pero me parece que nos estamos reyendo de tema. Me encanta, pero... No importa, no, me parece que no es menor igual. La cuestión de que Musk, pero eso, de que existen estas cosas y que en cierta medida Musk funciona así. Él entiende así eso. Claro, no, él entiende eso, lo entendió. Y él sabe que... Tengo que short de baño la próxima, aviso. Que tiene que ver. O sea, no de salir con el... ¿Cómo es? No de salir con el... ¿Cómo es? No de salir en short de baño en este coso, ¿cómo es? No, pero sí llamar la atención y de eso se... En la ducha o comerse una bombita de... Y de hecho... Una bombita, pero cosas parecidas. De hecho es muy fácil darse cuenta de que las propuestas que tiene para Twitter son justamente esas. Son justamente potenciar al ya influencer, digamos. O sea, lo que al final de cuentas va a pasar es justamente esa como oficialización. Justo ahora entré a Twitch, entonces estoy leyendo los comentarios mientras pasan y no puedo dejar de mirarlos. Saludos a todos. La idea es que justamente Twitter para Elon Musk va a significar eso, va a significar el lugar de preferencia para los influencers, para gente que tiene influencia, para empresas grandes, para estados, digamos. Que es verdad lo que en algún momento dijo, que justamente... es como la plaza pública Twitter. En ese sentido, tiene algo de verdad. Digamos, siempre me hizo acordar algo que decía un amigo, le mando un saludo a Maxi Contenti, con el que hice Elises, que en su momento tenías el MSN y para él supuestamente estaba lleno de gente y era una frase que él repetía y por eso me causó gracia. Ir a mi MSN es como salir a 18 de julio, digamos, ¿no? Es como que está lleno de gente. Y eso... Es verdad que eso pasa con Twitter y eso fue pasando con el correr del tiempo por las posiciones que fue teniendo Twitter, más allá de que obviamente si es una gráfica entre usuarios diarios de Twitter y de Facebook, Facebook está por acá, básicamente, es una realidad, pero sí es verdad que es como la voz oficial de las personas. Twitter, de las personas que están en Twitter por lo menos y que siguen las normas de Twitter, se convierte en como esa herramienta de comunicación de las personas. Sí, digamos que hay un tema que no es menor y es que, digamos, hay cosas que se dan por cómo está diseñada la herramienta y hay cosas que se dan por emergencia.
¿no? O sea, no se esperaba que sea así y se termina dando. Yo no sabría atribuirlo a cuál de los dos, creo que un poco de las dos. Twitter o sea, Facebook en su momento fue como canchera, macanuda, después dejó de serlo, obviamente, después se convirtió en la plataforma de los viejos. Pero eh, pero Twitter siempre como que se mantuvo en cierta onda de ser serio, o ser como formal, como el espacio donde, yo qué sé, los políticos manejan sus cuentas de Claro, Twitter, los de Facebook no. Por claro. ejemplo, no siempre, no todas, pero pongámosle, ¿no? En Facebook tienen su fanpage que ponen contenidos súper oficiales, en los otros, ¿no? Y se dan discusiones y que difícilmente se den en Facebook. Sí. Pasa, eso es verdad, no es menor. Y eso digo, más allá que en programas posteriores, no en este, eh, vamos a vamos a discutir un poco eso. Bien, ahí nos preguntan justamente si Twitter es la plataforma con más presencia de políticos. No tengo datos específicos, pero tendería a pensar que sí, en tanto de que los políticos efectivamente están ahí Sí, y discuten los como políticos. O sea, herramienta, sí. uno puede encontrar políticos discutiendo de cosas. Sí. Entonces, en ese sentido, capaz que sí. Y bueno, entonces en ese sentido, esa idea de un concepto absolutamente discutible, el de plaza pública, el de esfera pública, el de todo eso, ¿no? Todas esas cosas que van. De hecho, ya tenemos medio planeado un programa sobre eso. Todas esas cosas, es verdad que se da esa impresión al menos, ¿no? Y efectivamente, de Eh, hecho es algo que yo lo comentaba hace un tiempo, yo no sé qué decisión hubiese tomado si fuese el gerente de Twitter o lo que sea de Twitter, pero la decisión del baneo a Donald Trump no dejó de ser una decisión al menos polémica, Sí, ¿no? claro. Porque es un político que estaba, ya no era candidato, ¿no? Pero era un político importante que posiblemente vaya a ser candidato en las próximas. Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que no es menor. Y bueno, y creo que en ese sentido, digo, también como decíamos, ¿no? Un poco por las propias características, por cómo funciona el feed, por los affordances que nos da, por cómo se da. Bueno, por ahí comentan, por ejemplo, lo de las burbujas que sean exactamente, ¿no? Es distinto cómo funciona el Facebook, es mucho más egocentrado, lo que se llama egocentrado, en tanto de que te llegan contenidos específicamente orientados a tus actividades previas, mientras que en Twitter te pueden llegar a otros contenidos. De hecho, la lista de los trends ya está hecha, está explicitada como para que vos veas todas las discusiones, aunque no sean ni de tus contactos, ni de la gente que seguís, ni de nadie, de nada. El hecho que te aparecen mucho más contenidos que recibieron un clic de un contacto, nada, de rebote, te llega una persona que una vez le metiste follow porque sí, le metió like a otra cosa y te aparecen. Es verdad, es un feed mucho más abierto en ese sentido. Obviamente tiene sus efectos burbujas, Sí, ¿no? en Es mucho realidad más abierto. está bueno decir, está bien, porque justo estoy leyendo y es verdad que es un broadcast abierto, entre comillas, justamente porque hay algoritmos en el medio que lo hacen no tan abiertos, que justamente... Claramente, em, hay algo que no es menor, que tiene que ver con algo que señalabas vos, que sobre lo de los influencers. Y es que, por ejemplo, hace no tanto, ahora un año y medio, creo, o menos capaz, se comprobó efectivamente, o sea, se hizo una prueba del algoritmo y después se hicieron otras pruebas de que y después lo terminó reconociendo la empresa, de que los usuarios que tienen más engagement son los que reciben menos publicidad, por ejemplo. sí, claro. O sea, Twitter les da una experiencia menos molesta. Más allá de que la publicidad en Twitter no es ni tan molesta, pero fuera de eso, reciben una experiencia, digamos, más satisfactoria para que estén más tiempo produciendo más contenido. De la misma manera que se limita la cantidad de personas que podés seguir. eh, Sí, claro, digamos. Justamente para eso, para fortalecer a las cuentas que son seguidas por muchos usuarios. Esto sí no lo declaran, pero este es el análisis que hago yo. Incluso alguna vez lo comentamos. Al limitar la cantidad de gente que se puede seguir, aquellas cuentas que tienen muchos seguidores tienen más posibilidades de aparecerle a otra gente. Y esas son las cuentas que en cierta medida mueven, ¿no? Parte de la discusión. Digo, en Sí, Uruguay hay claro. algunas cuentas, por ejemplo, que te aparecen aunque no quieras. Yo trato de no seguir a la mayoría de los mediáticos ni a algunos tuiteros medio, Influencer. digamos, medio generalistas, ¿no? Esos tuiteros que tuitean sobre cualquier cosa, siempre están tuiteando cosas. Un poco me embola porque mi interés en Twitter es muy diferente a ese. Eh, pero me llegan esas cosas, me llegan pila porque te ponen un like, aparece. Entonces en ese sentido es verdad que tiene un carácter relativamente parecido
una plaza pública con todo lo discutible que es la metáfora de la plaza pública para hablar del debate democrático y la discusión, ¿no? Por supuesto, claro, Pero porque en realidad... es verdad que tiene esas características y que es un eje central de lo que está hablando. Es que, es cierto. sí, lo otro que quería decir justamente, yo introduje esto de la plaza pública y dije, sí, es medio cierto, pero justamente es para influencers o para gente con muchos seguidores, entonces es como, siempre hay como un estrato diferente, digamos, ¿no? Es como que habla para ciertas personas, digamos. Sobre eso, en realidad, no sé, me parece que podíamos tocar un poco las opciones, los movimientos que hubo, no sé si te parece peludo o no. Si te parece, lo que podemos hacer es irnos ahora al corte. Vale. Y cuando volvemos vamos a hablar exactamente de los movimientos que hubo entre plataformas antes, después. Pero también me parece que capaz que si nos da el tiempo, hablar de otras cosas que estaban pasando, ¿no? En el mundo de las plataformas sociales. Creo que... Sí, dale. Creo que puede estar polenta. Ahora nos vamos a ir viendo un gameplay de un juego, un indie bastante chulo que se llama Carto. Y bueno, ya Saludo volvemos. a Agus, que creo que está mirando, que es la persona que jugó este juego, mi pareja. Exactamente, así que bueno, vamos por ahí. Sí, te escucho bárbaro, está muteado yo, no me pasa. Ah, bien, qué bien. Descubrimos cómo mutear las cosas y nos fuimos. Qué bueno que no me Nos escucharon. zarpamos. Qué bueno que no me escucharon. Dijiste cualquier ordinariez en medio. Yo te leía los labios. Bueno, genial. La pregunta que hizo Bacalocax, no, creo que no se le puede sacar la cabeza a nadie en este juego. En realidad lo que es un juego de puzzles que vas armando el mapita como se te canta, digamos, y ahí vas solucionando cosas. Y Tiene una linda mecánica. sí, está precioso. La mecánica esa de ir cambiando cómo armás el mapa, eso está como chulo. Es un lindo juego indie, tiene pinta. Una cosa que está bueno, ¿no? Nosotros, digo, hay dos razones por las cuales estamos pasando, varias razones en realidad, por las cuales estamos pasando gameplays. Una, los que nos escuchaban recordarán que, nos escuchaban en la radio, recordarán que nosotros nos íbamos al corte con música, porque nos gusta la música. Y bueno, pero en Twitch eso tenía la cuestión, obviamente el primer problema que presentaba eso, lo primero que habíamos pensado era, bueno, vamos y metemos los videos, pero después nos acordamos que Twitch es bastante jodón con los derechos, por lo Sí. que bueno, pensamos otra cosa, nada, podíamos meter nada, un bumper, algo de eso. Pero luego pensamos, Twitch es algo que no es que sea solo para eso, pero también funciona para esto y estaba bueno, nos pareció, y además somos gente que le gustan los videojuegos. Está precioso, la verdad. Somos, Buenísima idea. videojuegos. De hecho, tuvimos varios programas sobre videojuegos. Hemos hecho cosas sobre videojuegos, eventos académicos en los que se habló de videojuegos, actividad de investigación sobre videojuegos, etcétera. Entonces somos gente que hace esas cosas. Así que bueno, y como sabemos que tenemos una fanbase bastante videojugadora también, estaría bueno que si alguien tiene ganas de compartir algún gameplay, estaría bueno, eso sí que, por cuestiones para evitar los problemas, que sean gameplays propios y que sean, o nos pasan directamente los videos, se comunican con nosotros lo arreglamos, o que los tengan subidos a un canal de ustedes, un canal de YouTube, para poder pasarlo. Ya nosotros armamos, ahí tenemos alguna gente, alguna de la gente que está escuchando, ya habíamos hablado de antemano para tener algunos gameplays de ellos, y además tenemos los de nivel Faso. Preciosos gameplays, y capaz yo un día me la juego y hago algún gameplay, o capaz que me la juego y jugamos en vivo algo. Obvio, podemos retomar. Ahora estamos en Twitch, ya está, ya caímos. Vamos a hacer un jugar en vivo algo. Yo tengo hace tiempo, yo te había prometido que te iba a hacer para nivel Faso un gameplay del Pathway. Lo puedo hacer acá, Supuesto. de vivos. No debería hacer un Pathway del juego, un gameplay del juego que estoy jugando ahora, que es el Disco Elysium, porque es básicamente unos macaquitos parados y después un montón de textos fantásticos que aparecen al lado. Pero no sé si es el mejor juego para un gameplay, pero bueno, sí podemos hacer otras cosas. Se puede ir haciendo. Así que bueno, nada. Eso la tina de baño. Está invitada. Sí, bueno, o ambas. O ambas. Pero bueno, la gente está toda invitada a meter unos buenos gameplays si tienen ganas.
nada, para evitar problemas, simplemente lo que vamos a hacer es eso de ponerlos en el... ¿Cómo es? Poner los gameplays en el que sean propios y en sus canales o en canales suyos y de alguien más, o de suyo y amigos, o lo que sea. La verdad yo no creo que pase nada, pero no sabemos. No, en realidad lo que hacen es te bajan el video o te lo silencian en esa parte y no vale la pena. La idea es dejarlos ahí obviamente. y que tengan... No, obviamente. Exactamente. tenés Y bueno, opciones. y también otra cosa que está bueno decir es que nosotros vamos a estar subiendo los programas a YouTube ya en estos días. Este programa lo estamos grabando y va a subir a YouTube esta semana, como tarde el fin de semana. Porque bueno, obviamente vamos a cortar todas estas partes. Esto que estoy diciendo ahora lo vamos a cortar, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hacer esas cosas y van a estar subidos a YouTube cuanto antes. Y nuestra idea, estamos de hecho haciendo una negociación así a altísimo nivel. No quiero adelantar nada porque puede ser que los accionistas digan algo y se enojen y bueno, y bajen las acciones de ese altísimo nivel con el que estamos negociando para bueno, poder salir también no solamente en formato video, sino también en formato audio. Algo que seguramente alivianará la experiencia de mirar estas caripelas. Así que bueno, cuanto antes podamos tener novedades de eso, mejor. Pero bueno, nada, es algo que este opio surgió re de repente. Fue una idea que tuvimos un día con Adrián diciendo, o sea, nosotros llevamos desde que terminó el opio anterior diciendo, che, tienen que volver el opio algún día. 2019 terminó la Sí. temporada 9. Vino una pandemia en el medio. No lo Vino la logramos. pandemia, vinieron cosas y no volvimos nunca. Y bueno, y ahora volvemos y tenemos como ideas para seguir haciendo cosas. Nos gustaría, de hecho, seguir haciendo cosas. Así que bueno, la cuestión es esa. Si tienen gameplays, compártanlo, que nosotros copados. Si tienen y si tienen ganas, se suscriben también a YouTube y reciben las cosas. Y bueno, y vamos viendo. Bueno, Adrián, estuvimos hablando justamente de muchas cosas. Pero estuvimos hablando estuvimos hablando en particular de esto, ¿no? Sí, de las plataformas nuevas y de cómo Twitter un poco es una plataforma modelo de algunas cosas, pero no es la única y no es el único movimiento que está habiendo. no, bueno, sin ir tanto en números, en realidad lo que fui haciendo yo fue justamente pegarme una recorrida por todas las redes sociales, que en muchas ya estaba registrado, de hecho. Ustedes, cualquier lugar que vean, busquen DJ Peluca y vean si estoy por ahí, puede ser. Pero sí, la verdad es que con la noticia de la venida de Elon, la compra de Elon, sí hubo un montón de movimiento en estas redes sociales, no solo en Twitter, sino en las aledañas o las que se posicionan como competencia de alguna forma, aunque la realidad es que los movimientos terminan siendo marginales para lo que son los números de Twitter, solamente de Twitter, ¿no? Porque se empezó a nombrar mucho la red social Mastodon como opción de cambio, pero eso a nivel global capaz, porque a nivel de Estados Unidos, que hay que recordar que bueno, ya lo dijimos y en realidad es algo que me quedó pendiente de la otra vez, quiero decir de los bloques anteriores, pero sí dijimos que es una compañía de Delaware. Eso significa que está localizada en Estados Unidos y en realidad yo creo que hay algo que nunca se analizó demasiado y es que ese ban al presidente se lo hicieron al presidente de su país. Y si bien es verdad que existe toda esta geopolítica de plataformas y todo eso, creo que en primera instancia consideraron eso. Ellos, o sea, yo creo que antes al menos ellos se sentían como una empresa de Estados Unidos. Es como la mayoría de las empresas de comunicación, de plataformas en este sentido, que nacen de ahí, nacen de Silicon Valley y se sienten un poco parte de eso, ¿no? Como con el poder de poder hacerlo, como que tal vez no era más difícil para, digamos,
otros líderes bloquear de la manera que bloquearon a Trump en ese momento, digamos. Estaban muy en la interna del meollo del asunto en ese momento cuando lo bloquearon. En ese momento sí hubo un montón de migración de Twitter, más que nada de gente que apoyaba a Trump, a plataformas o redes sociales como por ejemplo Parler, que es la que al final fue como la que ganó esa cantidad de seguidores, que después justamente Android y iOS la bloquearon, justamente alrededor del Si no me 6. equivoco, también le cortaron los cerros, ¿no? Sí, le cortaron todo, te la podías bajar, eventualmente murió, sí, en realidad después siguió por otros lados. Pero sí, digamos que había una migración grande, pero el tema es que cuando... Y es importante, perdón, era importante que Parler hacía su campaña basado en la idea de la libertad de expresión. Sí, claro, exactamente. Todo... Que supuestamente solo banearían el spam y... había una nota que era sobre eso. Supuestamente solo banearían el spam y lo que era explícitamente violento. Aunque también... Hay una nota de Wired que está buena, voy a ver si la encuentro. Yo me acuerdo que había hecho un hilo al respecto de Parler hace un tiempo, en el que linkeaba esa nota. Bueno, y justamente, pero justamente porque algo que señalaban era sobre eso, ¿no? Sobre cómo en realidad igualmente había como se baneaba el spam, pero sin embargo el spam oficial de Donald Trump no se baneaba, claro. ese tipo de cosas también, ¿no? Y una cosa que te quería comentar, ¿no? Que no es menor. Relacionado a lo primero que decía sobre qué pasó, por cómo se banea eso, ¿no? Digamos, cuando se llega a banear Twitter justo unos meses antes, o un año antes, me acuerdo que yo lo habíamos comentado, lo comentamos pila también al respecto de eso, yo había hecho un hilo. Yo hago hilos a veces, le cuento a la gente que no sabe. A veces estoy un mes sin hacer nada, Famoso por los hilo hilos. de cosas que me interesan, no hago esos hilos merces de entrar a Wikipedia y básicamente tuitear la entrada a Wikipedia como hacen algunos tuiteros famosos en todo el mundo, pero sino que me gusta tuitear de cosas de las que más o menos sé, de las que tengo algo para decir, que son muy pocas. Pero bueno, no, fuera de eso, me acuerdo que algo que había comentado justamente era que una nota que había salido, si no me equivoco, en Diverge. Voy a buscarla ahora después y la voy a postear de vuelta en el Facebook de Lopi en este caso. En la cual Jack Dorsey, en ese momento todavía CEO de Twitter y todavía principal referente de Twitter, decía que no podían aplicar las mismas normas, los mismos criterios de regulación de contenidos para el contenido de supremacismo blanco que para el contenido de Daesh, de Estado Islámico, porque si aplicaran el mismo contenido tendrían que banear cuentas de políticos oficiales del Partido Republicano. Básicamente lo que estaba diciendo es: el discurso del Partido Republicano es terrorista, pero nosotros no lo podemos banear, porque nosotros podemos banear cuentas de cualquier país, pero no podemos meter con las potencias occidentales, básicamente porque son los que hacen las leyes que nos joden. Sí, claro, O sea, ¿no? digamos. Básicamente, ¿no? Si la Unión Europea puede hacer leyes que nos afectan directamente, Estados Unidos puede hacer leyes que nos pueden cerrar, entonces hay que entender que la decisión final de Donald Trump, si bien es insisto, es discutible, no digo que esté bien ni que esté mal, digo que es discutible por una serie de cosas, es en realidad el resultado final de una práctica sistemática de parte de Trump de no solo violar normas comunitarias, sino no solo de Donald Trump, sino de toda la política que lo rodeaba, ¿no? También después se baneó a Marjorie Taylor Greene, que es congresista, que es una QAnoner, por ejemplo, para nombrar una persona, ¿no? Pero en realidad todo eso fue resultado de una serie de prácticas, digamos, de favoritismos que se tuvieron respecto a ellos, ¿no? Como por ejemplo pasó también con Ted Cruz, que Ted Cruz se quejaba, me acuerdo, Ted Cruz criticaba a Facebook y a Twitter por banear algunos contenidos, siendo que en realidad Ted Cruz una vez se quejó de que le habían marcado como falso un contenido que era falso, y después que se quejó le sacaron la etiqueta, y a partir de esa queja Mark Zuckerberg, por ejemplo, decidió justamente que, ya el contenido publicado por los políticos no se le hace fact-checking.
Perdón, por los políticos no, por los políticos estadounidenses, porque el contenido político de otros lados, yo seguí viendo contenido que se le hacía fact-checking el fact-checking de Twitter, ¿no? En el que se pone este contenido, tiene información falsa, no me acuerdo bien cómo era la etiqueta, digo, porque ya casi no aparece más, porque en realidad esos contenidos, ahora está todo como centrado en el COVID y está todo boteado. Sí. Todo lo que es regulación de contenido está todo boteado, excepto un par de cosas muy chicas. O sea, digamos que actuaron porque sí, nada más. Y bueno, digamos que el ban de Trump en realidad es un poco el resultado de el 6 de enero. Sí. El 6 de enero fue, ¿no? Sí, 6 de enero. Sí, de la invasión al Capitolio. Sí, Digamos que es un evento que, o sea, tengamos en cuenta lo que significa un evento de esas dimensiones en cualquier otro país, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país donde la gente agarra armas, va y pega tiros enfrente a la casa de la gente y no pasa nada, salvo que sea ahora que sean personas que están a favor de la despenalización del aborto y vayan a quejarse pacíficamente, pero en la puerta de las casas de los jueces de la Suprema Corte, ¿no? Pero en general hay una historia de sectores conservadores que usan armas y salen con armas a la calle, disparan. No es un chiste, o sea, a veces uno ve cosas que pasan en Estados Unidos y parecen un chiste, pero no es un chiste. Eso que pasa de que van a los congresos estatales, no siempre, no pasa en el Capitolio, pero sí pasa que van a los congresos estatales con armas y disparan para presionar gente. O sea, es un lugar donde pasan esas cosas. Pero digamos que una invasión al Parlamento, al Capitolio, que es el edificio del Parlamento, el día de la confirmación, que era en realidad un trámite nada más, de la confirmación de la elección del presidente, nada menos que eso, es una cosa muy grande. Eso generó una situación muy grande. Hubo mucha gente que estuvo de acuerdo. De hecho, yo creo que efectivamente las plataformas tuvieron una responsabilidad muy grande en lo que pasó, porque bueno, es algo que justamente yo trabajo en mi tesis, que es algo que si algún día está disponible lo podré compartir con la gente, si algún día la termino. No, estamos casi a esto. Es algo que trabajo justamente en la tesis, el hecho de cómo las plataformas tuvieron un rol en eso, ¿no? Los efectos, hablaban recién del efecto burbuja, pero no solamente eso, también los efectos de amplificación de ciertos contenidos, también, ¿no? Que los contenidos que generan más engagement, y esto puede ser comentarios negativos, ¿no? Pero contenidos que generan más engagement aparecen primero, y hay una responsabilidad en los algoritmos, hay una responsabilidad en las decisiones de las empresas, y bueno, hubo mucha gente que habló de eso, y un poco la decisión del ban a Trump tuvo que ver con eso. Sí. Bueno, así que bueno. Hablando del algoritmo, justamente hubo un chiste de Twitter que lo hizo una persona, me lo pasó un amigo justamente muy defensor de Elon Musk, que lo ama. Le mando un saludo si está mirando, y si no, tenemos que discutir más al respecto, pero sí me mandó el link de Algorithm, que es un link de GitHub de Twitter. Sí, no me acuerdo la dirección ahora, pero github.com, Twitter de Algorithm, estaba ahí. De hecho, lo podemos buscar en The Wayback Machine y va a estar ahí. El 25 de abril hay unas capturas y se ve como vacío. Y no se sabía mucho qué era. En realidad es un chiste que hizo uno de los que es encargado del código libre ahí en Twitter. Hizo el chiste, lo dejó ahí hasta que se lo sacaron. Creo que sin tanto problema. Sería un chiste, pero la idea era justamente hacer ese chiste de que Elon Musk lo que quiere es como liberar esa especie de algoritmo, cuando nada, en realidad hay otras opciones, como por ejemplo no tener algoritmo. Por ejemplo, capaz que voy a decir algo muy ojo, loco. La cuestión del algoritmo abierto es algo que Twitter viene amenazando hace pila y no ha pasado, pero es algo con lo que Twitter viene diciendo que Bueno, va a hacer. de hecho hay una red social que ya lo tiene bastante abierto, no está en GitHub, está en GitLab, y se llama Minds. Es una de las plataformas o red social que estuve mirando, que justamente tenía un usuario de hace 1000 años cuando salió, y creo que siempre fue medio targeteada como una red para la libertad de expresión, y donde justamente vos podías manejar tu propio algoritmo.
Básicamente te da la opción te empieza a preguntar cosas y vos tenés que decir si estás de acuerdo o no con ese tipo de preguntas, y eso va ajustando tu línea del tiempo, digamos, en base a ese algoritmo que vas seteando vos. Esa es una de las plataformas que en realidad tuvo bastantes usuarios post baneo de Trump, o sea, se llenó de trumpistas. Básicamente, cuando empecé a recorrerla, yo me había hasta olvidado de ella, pero la encontré por ahí. Y si bien no tengo justamente las estadísticas posta, lo veías que estaba lleno de gente. Joe Rogan, Infowars, estaban ahí y estaban tuiteando todo el tiempo, y trampistas en general. Que justamente cuando Elon dijo de comprar la plataforma, empezó a... parece que bastante gente de ahí empezó a migrar para Twitter, y de hecho se notó justamente un crecimiento en usuarios conservadores que volvieron a Twitter. Y se empezaba a notar, eso lo veías en los trending topics, y eso empezás a investigar y veías a todos los conservadores de fiesta, porque estaban volviendo. De hecho. Pero por otro lado, se empezaron a ir otro montón de personas, no tan fans de Elon, no tan fans de Donald Trump, que quedaban en la plataforma obviamente, pero con la idea de que probablemente volviera, empezaron a migrarse. Y ahí es donde cae, por ejemplo, Mastodon. Pero no solo Mastodon, existe otra más de Estados Unidos que se llama Counter Social, que justamente en realidad es un fork de Mastodon. Mastodon es la red que también no vamos a hablar ahora, pero sin dudas es lo que podríamos hablar también todo otro programa al respecto. No solo Mastodon, sino lo que ellos llaman el Fediverso, que es como ese universo libre de plataformas en la que se incluye Mastodon, pero hay algunas otras, incluso plataformas para subir videos o para streamear, por ejemplo, que son cosas que ahora tal vez nosotros no exploramos tanto, pero que podríamos también considerar para salir por el opio. Y nada, en realidad se basan en código abierto y libre. El tipo que la creó, el Mastodon, es un alemán que lo creó allá por el 2016, y era justamente la posición era esa, algo diferente a Twitter, justamente sin publicidades, sin algoritmo, bastante limpia, y con una idea interesante sobre la federación de instancias, o sea que justamente cualquiera podía levantar su instancia de Mastodon. Ahí lo tenemos a Pomelo. Su instancia de Mastodon, podía levantarla y tener todos los... no se escucha, pero se ve. Se escuchaba recién, ojo, se escuchaba. Muy bien. Quería decir que estaba hablando de Mastodon, que bueno, digamos que es una red social para tener en cuenta. Tiene ese Fediverso y lo que estaba comentando era sobre la federación de justamente instancias. Cualquiera puede levantar su propia instancia y aceptar o no diferentes usuarios, y esos usuarios consumen de todas las instancias que están federadas, básicamente. Está para largo, lo estoy explicando medio rápido, porque si me pongo a hablar más... Está bueno eso, porque en realidad, claro, eso central es algo que está bueno para hablar. También vamos a hablar más adelante, vamos a hacer específicamente, posiblemente, un programa sobre esto. Sí, claro, sin duda. Porque la verdad es que vale la pena. Digamos que una de las conclusiones, no sé si del programa en sí, pero sí me interesaba llegar a este punto de hablar de las redes sociales que hay como opciones, y empezar a mencionar, por ejemplo, Mastodon y todas otras redes y otros protocolos, digamos, que es lo que la idea que incluso personas como gente adentro de Twitter estaba buscando, como es ese Blue Sky, por ejemplo, que también es como protocolos que se quieren generar para que
justamente para descentralizar. Y cuando digo descentralizar, nótese que no estoy hablando de criptomonedas ni de blockchain, sino simplemente descentralizar ese servidor central y hacerlo, dividirlo en diferentes justamente instancias que están relacionadas entre sí, que todas pueden, como un feed común, pero dentro de una descentralización de red social, digamos, que es por ejemplo, lo que plantea. Está bueno que le podés poner, por ejemplo, like Pedidos. a cosas de. O sea, vos estás en tu instancia, ponele. Yo estoy en una que es la de Scholars, ¿no? Que es de académicos, y yo le puedo poner like a gente que está en otra. Perdón, Esa es la que entré. perdón. Me la pasaste vos, me la pasaste vos. Investigando instancias encontré scholar.social y dije, bueno, esa sin duda es para el peludo. Y bueno, ahí estoy. En realidad, hoy entré a ver qué onda. Pero bueno, estaba en esa, ¿no? Y por ejemplo, vos podés ver contenidos de otras instancias diferentes. Claro, justamente porque en además, realidad. Scholar es como una especie de subinstancia de la instancia social. Claro. Además, es como que hay instancias que a su vez tienen subinstancias. Sí, en realidad lo que vos ves en Scholar, vos tenés como diferentes. En realidad tenés diferentes líneas del tiempo, justamente es lo que tiene es el Fediverso y Mastodon, que vos podés verla local, o sea, vos tenés una línea del tiempo local, vos no tenés por qué seguir a nadie, vos vas a ver todo lo que es local de scholar.social en este caso. O sea, todas las cuentas de scholar.social va a estar en esa línea del tiempo. Luego tenés como esa línea del tiempo federada, que si no me equivoco es la local, más todas las personas, todas las otras cuentas que siguen, que las personas de la local siguen, digamos. O sea, si vos me seguís a mí, en mi cuenta de Mastodon.uy, ponele, yo tengo una cuenta en Mastodon Uruguay, que hay una instancia de hecho en Uruguay hace 5 años. Entonces, en la línea federada de scholar.social, si vos me seguís a mí, eventualmente voy a empezar a aparecer yo en esa línea del tiempo federada, porque claro, me federé a través tuyo, digamos. Creo que esa es la explicación correcta, aunque hay que seguir investigándolo. Pero la cosa es, bueno, hablar un poquito de eso, mencionar Mastodon. Es una cosa muy grande, el Fediverso en sí. Está muy bueno. No, pero está buenísimo igual lo que señalás del Fediverso. Me parece que un tema central y es justamente que el Fed viene de federado. Sí. En tanto de que justamente de aquí son cosas autónomas, pero que funcionan juntas. Sí. Eso a mí me parece que es un cambio zarpado en lo que es la lógica que estamos teniendo, porque entre otras cosas, si bien es algo que todavía no existe en los hechos, es algo que es lo que podríamos llamar la metaplataforma o incluso más fácil la interoperatividad. Claro, lo que muchos dicen protocolos en vez de plataformas. Exactamente. No, pero entonces es importante la interoperatividad, porque de hecho la interoperatividad o la operatividad cruzada, pues esas cosas es un reclamo efectivo que están haciendo. Por ejemplo, pienso en la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que es una organización orientada a defender los derechos de los usuarios de tecnologías digitales de Estados Unidos. También funciona en otros lados también, pero está ahí. Pero por ejemplo es una de las movidas que hacen. Es gente copada, además, que hace buenas cosas. Y ahí, por ejemplo, es una de las cosas de las que hablan mucho. Y está bueno eso, la idea. Y es como que yo no voy a hacer futurología porque odio la futurología. Pero sí me parece que no sé si es para dónde van las cosas, pero sí me parece que es algo que efectivamente puede llegar a suceder porque ya se está trabajando en eso. Que lo reformulo. Claro. Sí, bueno, por ejemplo, Blue Sky, que es justamente esa quería cosa, llegar a eso. Es un poco eso, pero te lo reformulo un poco y capaz con algo que ya conocemos y lo robo de lo que decíamos, el futuro siempre estuvo, ¿no? Claro. Digamos, sí. No es futurología o decir que pueden ir o no, porque en realidad ya al final la lógica capitalista es la que nos va a terminar definiendo eso, pero sin duda la respuesta ya está ahí, justamente. La libertad de expresión está ahí. El problema es que no la estamos usando. El problema es que todos seguimos utilizando Twitter porque en su momento estaba bueno y tal vez no supimos ver, como al final Sharon Lanier siempre dice,
Eh, o mejor dicho, Shannon Lanier lo dijo una vez sola, pero yo siempre lo repito, y es del video, de un video que hay por ahí de una entrevista, que le preguntan justamente qué onda sobre el copyleft y cosas sobre eso. Decía, wow, pero como que el entrevistador decía, pero ¿qué pensabas de esto? Que al principio pensaban que era la solución de todo y después como que al final no, y se les complicó y lo que fuera. Y el tipo al final dice, ya sé, yo estaba ahí, yo pensé que iba a salir bien y no nos dimos cuenta que después vinieron y nos comieron, básicamente. Y eso para mí fue como una iluminación, en realidad entender que las cosas las vas creando y este tipo de plataformas y eso las vas creando y, y luego viene el capitalismo de alguna forma y te lo come Claro. y quedás en esa y nos quedamos como orbitando esta zona, este Twitter, esta plaza pública que en realidad es plaza pública para unos pocos y no para todos. Es una plaza en la que podés encontrar a un público relativamente famoso y influyente y podés encontrar declaraciones oficiales y podés incluso acercarte a declaraciones a personas importantes y tratar de comunicarte con ellas de alguna forma y podés llegar a algo o no, pero sin duda justamente hay un algoritmo atrás que te hace quedar como casi que un ciudadano de primera o de segunda y la idea es que los planes que tienen van por ahí. Si no estuviera Elon, los planes probablemente irían también por ahí, porque digamos, justamente no es eso, empezar a pensar ese medio es el mensaje. Como por ejemplo, la primera imagen que mostré, justamente la de la lista de inversores, la encontré en Mastodon en ese momento y decía, wow, pero estos son los que hay ahora, más allá de Elon. Tipo, Son ¿qué todos. te cambia? ¿Qué te está cambiando? ¿Por qué venís ahora a Mastodon? Tipo, no, como que no hay, digamos, la lógica no sirve. No, igualmente, digamos que ahí hay una cuestión también, ¿no? Y creo que no es menor, que tiene que ver que respecto a los movimientos, que tiene que ver también con que hay una construcción del self, llamémosle, ¿no? Lo llama el interaccionismo simbólico, la de la construcción del self, que se hace mediante presentación de cosas, a veces mediante acciones, ¿no? Erving Goffman tiene un libro que se llama La presentación, en español se llamó La presentación de la persona en la vida cotidiana. El nombre original es, o sea, originalmente en inglés habla de self. A mí me gusta más hablar de self que persona, porque nada, significa, tiene otros matices, ¿no? Pero justamente, ¿no? La cuestión de que uno se presenta mediante ciertas actividades, ciertas actitudes, y uno en cierta medida, Goffman hace la metáfora de que es un teatro, ¿no? No es que uno está, no es que uno es lo que es, así como uno tiene una esencia pura y esa esencia se le presenta a los demás en su propia apariencia, sino que uno en cierta medida se actúa de determinadas maneras en función de cuál sería su audiencia, cuál sería la escena específica que está haciendo, marcos de acción en general. Y bueno, en cierta medida también el irte de un lugar y pasarte a otro dice cosas, por más que no diga nada. No, ¿No? claro, Por más que en obvio. realidad sea una boludez, A ver, ¿no? sin Digo, duda. pienso en eso, ¿no? Digo, No, yo creo que tiene que ver. No, opino lo mismo, sin obviamente. duda, pero claramente las personas que ya consumen o ya estaban en Mastodon tienen esa visión y es entendible, tipo, ¿qué te cambió ahora? Digamos. Como que no cambió nada realmente en Twitter, digamos, como para que haya una migración o lo que fuera. No. Sin dudas, la migración igual no fue tan grande, sí fue como una pequeña ola, se pensaba que iba a ser grande y al final no fue tanto. En realidad, a números de hoy, supuestamente Mastodon, solo Mastodon, en todas las instancias, pero solo en Mastodon, porque en sí el Fediverso podría ser más grande e incluye otras plataformas y lo que fuera. Tiene 3007 servidores de Mastodon en vivo, digamos, prendidos, con 3 millones 100.000 y pocos usuarios registrados, pero ¿Pero eso es cuentas registradas o usuarios únicos? cuentas registradas y usuarios, Claro. usuarios registrados, digamos, pero activos son alrededor de 478.000 al día de hoy. Claro. Porque lo saqué hoy y esto lo
tutio, que es como tutias en Mastodon, Tuteás. es el @gargron, que es Eugene, que es el creador de Mastodon en sí. Ahí va, bien, bien. O sea, y el administrador de Mastodon.social, que es la Principal más instancia. grande capaz, sí. Sí, que es en la que están Es como, adentro claro. la mayoría de las Ah, otras subinstancias. sí, no, en realidad no es que están adentro, en realidad cualquiera puede hacer la que sea, pero es la que más gente ha entrado en cierto momento, obviamente. No, pero lo que ves es que están dentro del social. Ah, bueno, Por sí, ejemplo, Scholar está dentro del social. Es scholar.social sí, o social.scholar, no me acuerdo en qué onda. sí, Scholar.social, pero eso no es tan uno adentro de la otra, sino está simplemente No, bueno, claro, pero no, pero vos podés ver, a lo que voy es que hay, vos podrías ver, estando en una, ver otra, es como que... Bueno, esas son las Es como federaciones que complicado como decía. anda. Sí, obvio. Está Tiene bueno más eso, vueltas. es que es una parte importante. Y ahí me parece que está bueno lo que vos nombraste al principio, que habló de Blue Sky, porque ya en realidad llevamos como 2 horas. Acá no nos sigue nadie, pero para no aburrir a la gente. Ah, sí. Iba a ser 1 hora y media esto. Sí, iba a ser menos. Pero bueno, como sea. Lo bueno igual es que como acá no hay un programa que viene después, no pasa nada. No tenemos a nadie que nos esté diciendo corten. Pero bueno, lo que te decía es que Blue Sky, algo interesante, me parece interesante, que era un proyecto que de hecho era un proyecto que lideraba a Twitter. Sí, claro. Que era un proyecto justamente de, digamos, también una especie de meta red en el cual o sea, las distintas plataformas pudieran, digamos, interconectarse, en tanto de que vos pudieras estar en una y ver los contenidos de otra, o estar, o irte, por ejemplo, migrar de plataformas sin perder tu contacto con otra gente, porque ahí está lo que se llama el costo de... ¿Cómo es no me acuerdo exactamente cómo es el término que se usa, pero el costo de cambio, ¿no? A vos cambiar de plataforma te cuesta, imagínate que vos seas, no sé, ponele un periodista, ¿no? Y a vos te aburrió Twitter, porque te envoló cómo se arma el feed, porque te aburrió el algoritmo, y te querés ir a otra. Pero irte significa que perdés todos tus seguidores, todos tus contactos, no Claro. solo tus seguidores, ¿no? Entonces, eso es algo que es como que hay el incentivo a quedarse es demasiado grande, demasiado fuerte. Y bueno, un poco la idea de Blue Sky era hacer eso. Algo que estuvo bueno, que a los pocos días de que se llegó al acuerdo, es algo que también creo que lo comenté contigo. También, a los pocos días que se llegó al acuerdo, la cuenta oficial de Blue Sky comunicó Sí, eso lo vi que lo tuiteaste. bien, la cuenta oficial de Blue Sky en Twitter comunicó que el proyecto Blue Sky no sería parte de Twitter, o sea, del merging, sino que estaría por fuera. Jack Dorsey seguiría siendo su principal responsable. Y en Blue Sky, pues yo estoy hablando de Twitter porque Twitter es la plataforma más importante de las que están involucradas. Pero la idea, en Blue Sky también están participando Mastodon, Matrix. O sea, Sí. no está participando Mastodon porque Mastodon no es una empresa, pero está participando los principales referentes de Mastodon, los principales referentes de Matrix y de muchas otras. Es que de hecho, hubo un momento que yo hablé sobre un browser por Twitter también, ahora no me acuerdo el nombre, Baker Browser creo, y básicamente lo desarrollaba un pibe, que de hecho cuando empezó a pasar todo esto me di cuenta que ahora está trabajando para Blue Sky, o sea, y era el browser era... también tenía unos protocolos locos y era el que podías, de hecho, hostear sitios web a través del browser nomás, solo por bajarte el browser y meter algunas configuraciones ahí con GitHub y algo de eso, te hosteaba el sitio mientras vos estuvieras conectado. Era una locura. Ese era un browser, digamos, bastante loco para probar. Y bueno, esa persona que yo lo seguí como desarrollador de ese browser, eventualmente se puso a trabajar en Blue Sky. Así que sí, es interesantísimo eso para ver después. Sí, y ha ido creciendo. De hecho, Dorsey en diciembre de 2019 decía que habían empezado con un equipo de 5 arquitectos de open source, fue el nombre que dijo, ingenieros y diseñadores para desarrollar un estándar abierto y descentralizado para los medios sociales. El objetivo es que Twitter de vuelta sea un cliente de este estándar.
Un Claro. cliente no en tanto que va y compra, sino cliente en tanto Sí, que los clientes, o sea, un cliente es, más. es una terminal, digamos. Podríamos Sí. decir una terminal, si quieres decir. Es una movida que, bueno, sigue existiendo. La idea es que eso exista. Posiblemente los planes de Elon no incluyan poletear Eso. el trabajo con Blue Sky, porque entró en otra lógica y bueno, tal vez es algo que pasa, pero Blue Sky posiblemente siga existiendo, se siga trabajando en eso y bueno, es como vos decías, ¿no? El futuro está acá, ¿no? Claro. Siempre estuvo, en ese sentido no sería tanto futurología, sino que sería más bien, pues claro, es lo que decimos, ¿no? Yo odio la futurología, pero me gusta entender qué es lo que está pasando ahora. ¿No? Claro. Capaz que es eso, ¿no? La Ya solución está pasando está a eso. la Yo no sé vuelta. qué va a Sí. pasar ahora. Claro, No sé qué claro. va a pasar después, pero y nada, y es como una movida que está buena porque además hay algo que no lo comentamos y es que también no solo te puede haber adaptado el feed. Es verdad, Parler, Truth, que es la que hizo Trump. Sí, que perdón que nunca la en nombro base Truth, a- pero es como que la no omito. importa. En base a Maston, agarró Maston, la quiso hacer de vuelta, se Sí. hizo el vivo, le cayó un Al mundo, cease exactamente. and desist porque estaba rompiendo la licencia de De Maston, Mastodon. la licencia open source de Maston, etcétera. Pero bueno, no sé qué onda, Y ahí- está por salir, no sí. sé, salió, no sé, pero están esas. Es verdad que la mayoría de esas están un poco armadas en base a Twitter, en tanto que es un feed más o menos ordenado, que tenés etiquetas, que se marcan con el... Sí, con el tiene una flag. lógica similar, digamos, microblogging parecida. Exactamente, pero no significa que todo tenga que ser así. En esta, No, claro. digamos, metared o en esta, digamos, metaplataforma, perfectamente podría ser que haya un contenido de video que te esté circulando de la misma manera que te está circulando un microblogging, algo de imágenes, imaginemos algo parecido a lo que es Tumblr. Sí, sí. Ponele, o sea, que vos te pones unas imágenes, digo, cosas que muchas de ellas se pueden hacer en otras de las plataformas porque vos embebés un video o, o pegás una imagen. Pero a lo que voy es que sean formatos nativos diferentes, o sea, que son diferentes en su sentido nativo, que pueden ir como un poco, nada, que pueden convivir en los mismos espacios. Y bueno, y eso es un poco capaz que una de las cosas que se están viendo. La otra es que todo siga como está y que Meta y Google y ahora Twitter y después el que sea se queden con todo el share, se queden con toda la plata. Y Realmente bueno. Meta y Google tienen, no sé, tipo el 90 y pico, casi el 90% perdón, 90% no, pero no me acuerdo exactamente cuál es el número, pero lo vi, era un número obscenamente grande de la torta publicitaria de digital en Estados Unidos. Una cosa monstruosa, no me acuerdo si era 90 o 80 y pico, era una cosa horriblemente grande. Entonces, digo, me parece que no es digo, posiblemente esas cosas pasen. Incluso puede ser que Google, Facebook y tal vez Twitter, si entra, u otra plataforma, otra empresa más que otra plataforma. Perdón, cuando digo Facebook quiero decir Meta. Otra empresa entre y no sé, y sigan teniendo el negocio y sin embargo se arme por fuera otras cosas que no estén dentro del panorama de negocios también. Nada, es como que está bueno también tener en cuenta eso, ¿no? O sea, viene Elon Musk, posiblemente compre un poco pensando en cerrar con lo que hablamos al principio, ¿no? Posiblemente Musk compre Twitter, porque si no lo compra va a tener que poner un palo no, perdón. Sí, un pero palo. o sea, está juntando ahorita por todos lados ya, Pero, digamos. exactamente. Pero más allá de lo compre o no, digo, igual no hay que quedarse solamente en que más compre Twitter, sino que hay muchas otras cosas que están pasando y la idea un poco es hablar de eso en las próximas Sí, justamente. semanas, ¿no? Supongo que vamos a ir cortando por acá. En realidad, obviamente, todo un bloque lo dejamos para otro programa. Pero justamente era un poco de esas conclusiones, ¿no? Ver que... sí, que se viene eso. De hecho, ayer creo que fue el tweet de este comisionado de la Unión Europea hablando con Sí. Elon Musk, así, digamos, como que ya... Tipo, ya resolvió todo, ya está, ya hablé con el nuevo dueño de Twitter, estamos todos bien con la Digital Service Act y con la otra, están como locos. Y digamos, o sea, sí, Sí, bueno, todo va a seguir igual. Sí. Y por otro parece lado, bueno. los observatorios y todos los lugares Sí, claro. y toda lo que hay acerca de la libertad de expresión y todo eso, en realidad sigue girando en torno a Twitter, justamente, cuando en realidad Por lo mismo. las soluciones están por otro lado y es cuestión de mirarlas nomás y
y empezar a construir para ese lado, justamente las personas con influencia para poder hacerlo. Por Exactamente. fuera de Bueno, Elon y los presidentes. hay una cosa que está buena, más nos la preguntan, y es si transmitimos el miércoles que viene. Nosotros antes salíamos todas las semanas, y la verdad que para hacer un trabajo que se hace de manera honoraria es un montón de laburo. Todos los datos que consiguió Adrián tuvo que laburar pila para tenerlos. Justo esta semana yo hice un poco de surfing. Sí, mentira, porque no, hizo no. todos los gráficos. Hizo toda la Aprendí a parte. usar. Estamos saliendo todo, mirá, yo lo veo en Twitch, el opio, vi que tenía mi nombre, lo estoy viendo ahora, es una locura. Todo eso lo hizo el peludo. Exactamente, o sea, estuve haciendo otras cosas, pero bueno, nada, estuvimos ahí como haciendo cosas, es un montón de laburo. Nuestra idea sería, si podemos, más adelante poder transmitir todas las semanas. De momento vamos a ir cada 15 días. Capaz que en algún momento pinta y transmitimos antes. Sí. Tengo que ver bien cómo funciona Twitch, a ver si hay alguna manera de avisarle a los suscriptores, mandarle mensaje a todos los suscriptores que, bueno, salimos, este miércoles salimos, capaz que avisarles el lunes. Si no, vamos a estar, seguro nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, donde tenemos cuentas. Podemos hacernos una cuenta así, pasarnos los chulos en Mastodon. ¿Cómo no? Nada, pasarnos los cosos nomás. No sé, no estoy diciendo que vamos a hacerlo, fue un chiste. No, pero fuera de eso. En 3 instancias, nada. no le digan a nadie. No le digan a nadie. Pero bueno, como decíamos, la idea es inicialmente cada 15 días y en algún momento nos tenemos harta fe, capaz que metemos otro. Nos gustan los miércoles porque es el día que salió el opio desde que empezó hace 53.000 años. 2010, si no me equivoco. Quizás se pila. 2010 o 2011. 2011 creo. Así que bueno, estamos como en esa. Ahí está Pomelo. Nos saluda a todos Pomelito. Se trancó el video, pero se trancó, ahora volvió. Pero bueno, la idea es eso, como ir transmitiendo, vamos a ir subiendo los videos a YouTube. Y bueno, creo que ya para la próxima emisión, que sería dentro de 15 días, ya vamos a poder dar las novedades respecto a cómo escucharnos por audio. También, que está bueno, porque en realidad, si bien nosotros tenemos lo estamos haciendo en video, perfectamente se puede también escuchar por audio, que es un poco como se nos escuchó hasta ahora. Y eso, nada, Adrián, no sé si querés comentar algo más. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó y que escuchó en el proceso. Nada, eso sí, fue la primera vez que salimos, yo pila de nervios. Sí, había un montón de cosas preparadas y obviamente justamente llevan un montón de tiempo y a veces no llego a tener todo. A mí me encantaría tener, viste, todo el programa de memoria acá y empezar a recitarlo nomás en lugar de bueno, estar armándolo así, pero sí es verdad que hay un montón de data que hay que repasar y tratar de como sintetizar lo más rápido posible para que no sea aburrido y decir cosas interesantes no es lo mismo que se puede escuchar en cualquier otro lado, que esa es la idea. Y bueno, vamos arriba, muchas gracias. Exactamente, muchas gracias Adrián. Y bueno, nos vamos a ir y los vamos a dejar un poquito más de carto. Nada, 5 minutitos más de carto mientras cerramos todo y bueno, mientras ustedes se van yendo. Agradecemos a Sirenita que fue la que jugó al carto. Exactamente, agradecemos a Sirenita que lo jugó para Nivel Faso, que es sigan a Nivel Faso en todas las plataformas del planeta, en particular en YouTube, que ahora se pila que no sube nada, pero cada tanto sube. Ya se sabe. Y capaz que algún día subirá. Y bueno, si tienen ganas de mandarnos sus gameplays, serán más que recibidos. Bueno, nos vemos próximamente. Saludo a todos. Muchas gracias por escuchar.